Suscríbete a la Panterita. Y fútbol a lo grande. Monumental 1080 AM es Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. Estamos con el señor Miguel Cardona, presidente del Olimpia. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día. ¿Cómo estás, Arturo? Buen día. Feliz Navidad a toda la gran familia de Radio Monumental. Muchísimas gracias a vos, a tu familia. Miguel, hoy, ¿qué planes, o cuál no sé el término técnico, estás pensando hacerlo en la semana antes de fin de año para cerrar acuerdos? Vos estás a la cabeza del Olimpia hoy y personalmente estás manejando especialmente las cosas administrativas. Contanos, comenzamos por el caso Richard Ortiz, si te parece. Mira, Arturo, si me permitís, yo quiero dar un mensaje al pueblo Olimpia. ¿Cómo no? Vamos por eso primero, ¿cómo no? ¿Cómo no? Yo quisiera dar, de todas maneras, contar caso por caso. Yo tengo un mensaje al pueblo. Sé de la ansiedad que estuvieron pasando. Y disculpen el silencio, pero en etapa de negociaciones lo mejor es el silencio, hasta tener resueltos los problemas. El escenario en que nos encontrábamos es que debíamos 9 mesas de jugadores, y con esas deudas es muy difícil, muy complicado negociar. Estamos como club en una posición institucional muy débil. Nos encontramos con contratos muy malos para el club y deudas muy complicadas. En ese escenario, el Olimpia corría una amenaza seria. Tenía amenaza, había una amenaza de que fuga jugador, en desbande, y otros tratando de sacar provecho, ¿verdad? Cuando es normal esto, cuando le ven a alguien débil, trata de sacar provecho. Pero con mucha conversación fuimos encontrando puntos de encuentro entre ambas partes, donde se buscó un equilibrio de la mejor manera posible, atendiendo que tenemos un presupuesto ajustado. Sufrimos muchos todos con la situación que nos encontramos, pero flexibilizando un poco ambas partes, hemos arreglado y cumplido con los que van a continuar. Con algunos hemos cerrado inclusive hasta diciembre. Con otros solo nos queda un mes pendiente, o sea, noviembre. ¿Y cómo se buscó esto? Se buscó mediante una mezcla. Algunos fueron con bonos, otros bonos y efectivos, y otros efectivos solos. Y los que aceptaron bonos, yo tengo un compromiso de ir recomprándoles a esos jugadores, y hay que agradecerles mucho como club. Pero no había otro camino que hacer esto. Este era el renacer del Olimpia. Ahora el club va a empezar a andar. Lo anterior era inviable. Nuestro plan en breve es empezar a pagar mes a mes los salarios. Así en enero vamos a ir pagando enero, más un porcentaje de los pendientes que quedaban algunos con 2 meses. Otros se cerró hasta diciembre. Se ha hecho un trabajo uno a uno, explicándole la situación por la que atraviesa el club,
Y bueno, y algunos jugadores han colaborado más y otros menos, pero con todo lo que nos interesa que continúen, se va arreglando. Esa es la única verdad. Trabajamos por objetivos, Arturo. Primero, a reestructurar la parte financiera y bancaria, que solo entre noviembre y diciembre teníamos $4 millones. Lo hemos hecho. Segundo, ponernos al día con los jugadores. Debíamos 9 meses atrás. Eran cerca de 6.300.000 y lo estamos haciendo. Se está terminando. Algunos han aceptado bonos, otros estamos cobrando, otros hoy están cobrando. Y hemos definido, Arturo, un nuevo plantel con un presupuesto que va a rondar los $500.000 por mes. También la estructura administrativa, lo encontramos que debíamos 3 meses. Se le pagó octubre, noviembre, aguinaldo, están al día. Toda la estructura administrativa y jugadores en Guaraní inferiores que cobraban en la villa, en para uno en billeta. Inclusive encontramos una situación que debíamos renta en algún tema, y esto hemos puesto al día también hoy. Se ha solucionado eso. Entonces, para lograr esto hemos hecho un gran esfuerzo financiero entre varios olimpistas. Esta empresa olimpista. Se cortó. Vamos a volver con el presidente del Olimpia, Miguel Cardona. La Agrícola Series Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Eyupushupe Quitadol. En EMSA premiamos tu puntualidad. Acércate a nuestras 9 sucursales, ponete al día con tus cuotas y participa del sorteo de 4 fabulosas motocicletas Star 0 kilómetro. Consulta bases y condiciones en nuestras redes sociales, @EMSA Paraguay, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. El señor Miguel Cardona, estamos recuperando Arturo. la señal. Sí, Miguel, te escuchamos. Te repito, se cortó acá la señal porque entra en las más sin parar. Bueno, para lograr todo esto hemos hecho un gran esfuerzo financiero, Arturo, entre varios olimpistas. Y hasta empresas olimpistas han colaborado. Siempre dije que esa es la masa olimpista, hace la fuerza y no depender de una sola persona. Esa es la fuerza que tiene el Olimpia. Esa es la fuerza que emociona y compromete, Arturo. Entonces, acá yo quiero decir, el Olimpia, algo muy importante que quiero que quede claro, ¿verdad? Nuestro plan, o sea, la única verdad es que Olimpia decidirá con aquellos que tengan contratos vigentes, quienes le siguen interesando que continúen y quienes no. Y sobre eso se trabaja y se cumple. Aquí hubo mucho ruido, pero al final es que Olimpia decide quién le sigue interesando y quién no. Ahí el Olimpia cumple y paga porque tiene contrato. Así que yo le tengo que decir que hay muchos, este es el escenario que nos encontramos, le podemos decir que hoy estamos con un Olimpia diferente, se ha pagado, se han cumplido y hoy están cobrando los jugadores. Cuando yo le dije en tal fecha van a cobrar, desde que entré, fueron cobrando. Y que lo digan ellos y lo contrario. Cuando le hicimos la parte administrativa poner al día, lo hicimos. Y ahora con el plantel también se ha hecho un gran esfuerzo y hablando uno por uno. Bueno, algunos como repetí, algunos han adaptado bono, otros una mezcla de bono efectivo, otro efectivo, así que se ha hecho un gran esfuerzo y yo tengo que agradecer a esta gente. Realmente todos hemos sufrido. Pero nosotros tenemos un objetivo, un norte, un presupuesto, hay que ajustarlo. Y sobre eso se ha trabajado y tenemos un plantel conformado. Un segundo, Miguel. Yo te quiero... Una pregunta para que no haya un error de nuestra parte, incluso en las redes. Cuando vos hablas de en sueldo, decís 3.300.000 o 6.300.000. 6.300.000 de digamos, no sé, sí, 6.300.000. Así mismo. 6.300.000 en 9 meses de salario. Entre bonos, entre premios, primas, salarios, un montón de deuda que tenemos los jugadores. Bueno, un montón de cosas pendientes, deuda, COVID, salarios, COVID, salario, todo esto hoy estamos acordando. Prácticamente cerrado con un 90 y pico % de todo lo que queremos. Aclarando que no se está pagando los 6.600.000, se está acordando sistema de pago. Así mismo.
Así mismo. Se acordó el sistema de pago con bonos a 4 años que van a cobrar intereses, otros cobran una parte en bono, otro en efectivo y otro en efectivo. Entonces sobre eso se conformó el plantel, y se conformó el plantel que a nosotros nos interesa, porque tenemos un objetivo. Uno no puede estar pagando, cuando pagás hoy pagás 9 meses atrás, no sabés ni lo que es pagar, eso es un desastre. Entonces ahí teníamos que ordenar. Ahora sí te puedo decir que tenemos un plan donde prácticamente todos los jugadores a hoy están cerrados a octubre, van a tener un mes de atraso, un mes, y con otros que hemos cerrado con bonos están pagados hasta diciembre inclusive. Miguel, ¿cómo haces como presidente del club con aquellos que se fueron? Pero lo que se fueron, porque a nosotros dijimos también que ya no continuó, nos interesa que continúe el Arturo. Sí, pero yo digo, nosotros sí. tenemos, yo te quiero decir la conformación del equipo, si querés saber cómo estamos conformados, cuál es el equipo que nosotros vemos, cuál es el plantel que queremos nosotros. Sí. Si me querés preguntar uno por uno, pero si no, me preguntás caso por caso. Yo te puedo decir que nosotros, ya empezar la portería, te voy a contar el plantel así. Sí. En la portería primero tenemos a Aguilar, Alfredo, hoy está cobrando Alfredo, se le va a poner al día, octubre. Olveira, que era una situación que se iba, Olveira le hemos comprado a Gastón Olveira, hemos comprado el 50% de su pase. Eso es un arquero, hoy vamos a tener 2 arqueros. A la derecha va a quedar Tucu Salazar, que es un jugador que nos interesa mucho. Bueno, de centrales, Antolín Alcaraz, que ha hecho realmente es un tema a ejemplificar. Fue el primero que aceptó, entendió la situación del club y ha aceptado continuar con nosotros con un año más, con una reducción salarial. Después queda Saúl, Luis Cáceres, Zárate y Jorge Arias, que retorna. Y a la izquierda Tatito Torres, con quien hemos acordado todo. Mateo Gamarra, le hemos comprado el 100% del pase de Mateo Gamarra. Hoy el 100% del pase de Mateo Gamarra es del club. En el medio va a estar Richard, que hoy está cobrando, Orsusa, que continúa, Quintana, Adelio, Marcos Gómez. Por derecha le vamos a tener a Fernando Cardoso, a Peta Brizuela y a Teodoro Arce. Por izquierda, Ramón Sosa, Peralta y Santiago Vera, que está jugando en Argentina. Y adelante, bueno, Erlis, Pollo, Walter, Diego Duarte, Camacho y Paiva, que está retornando. Ese es el equipo que hoy nosotros estamos cerrando, ¿verdad? Te voy a preguntar... Dentro de eso me habías consultado, me puedes consultar caso por caso y te voy a ir contando. Cómo no, agradeciendo tu deferencia, especialmente en esta entrevista que hacemos, que tiene un público directo, que el público le invita para que esté bien informado, sin especulaciones. Y voy a agregar algo más, a veces estamos dentro del error de una información que quizá no sea precisa, pero bueno, uno se entera, nos dicen. Otálvaro, ciclo cerrado en Olimpia. Otálvaro, ciclo cerrado en Olimpia. Y ahí quédate, a Otálvaro se le debe, se fue, a eso iba, Miguel. Bueno, nos seguís, le decís vos como presidente del club, tenemos esta deuda, ¿cómo acordaste con él? Se está acordando, no se está terminando el tema, estamos acordando con él. Bueno. Se está acordando. No. Es uno de los casos que se está acordando. Estamos hablando, hoy en conversaciones, todo el acuerdo, la idea es llegar a un acuerdo económico con él. El caso de Alex Silva, que intimó a Olimpia, creo que es la palabra intimó, porque envió una nota vía FIFA, Confederación, arriba de $500,000 reclamando. ¿Cómo es tu caso? ¿Él no continúa? La verdad que así como están las cosas, el tema de Alex Silva lo vamos a estudiar muy bien. Nosotros quisimos ir por la buena, por el elusión y también por las malas, ¿verdad? Vamos a cumplir y ojalá que siga su camino. Pero hasta ahora le estamos buscando una solución, hablando con el representante, pero no estamos encontrando puntos de encuentro. No estamos encontrando. Quiere decir que se va. No estamos. Nosotros, cuando se da ese tipo de situaciones, es muy difícil de continuar. Muy difícil. Al decir la manera lo está diciendo... Cuando intima un club así es muy difícil. Ya hablé con él, hablamos, pero bueno, es muy difícil cuando uno encuentra con eso a los 3 días para haber seguido una intimación.
La verdad que es una situación complicada, pero bueno, nunca uno agota el diálogo, la comunicación, la conversación, pero hoy por hoy no encontramos el ánimo necesario para que continúen ambas partes trabajando. Cuando decís 3 días después, vos personalmente, Miguel, estamos con el presidente del Olimpia, el señor Miguel Cardona, ¿hablaste con Ale? ¿Fuiste vos mismo, mano a mano, como se dice? Hablé con el mano a mano, y bueno, hablé con su representante, y bueno, es también una situación, él decía que se le veía mucho, le dije que íbamos a encontrar un plan de pago, no encontramos plan de pago, y bueno, después intimó. ¿Te dolió cuando intimó? Me dolió, me molestó. ¿Y vos le preguntaste por qué lo hizo? No, pues ya entendí su posición, él decía que tenía que cobrar todo de una y que hacía muy difícil y tal cosa, entonces encontramos una situación muy difícil. Y en este tipo de cosas yo creo que siempre hay que conversar, hay que seguir conversando maduramente, que tratar de buscar un punto de encuentro. Yo él está en una posición ya evidentemente tomada antes de mi conversación y él estaba con un plan de salida, ¿verdad? Por lo menos ese tema así, entonces vamos a ver qué pasa, vamos a seguir conversando, digamos, hay gente que yo le dejé que va a seguir conversando y ven que termina. No, pero así como está hoy es muy difícil que continúe en el Olimpia. Entendiendo tu manera de expresarte, no va más en Olimpia. Lo que ahora sí pasará a preocuparte es la intimación, que es $500,000 para arriba. Sí, estamos trabajando en eso para ver cómo cumplir. Estamos trabajando en eso. Pero así con su intimidad es muy difícil, Arturo. Bueno, por eso no podemos agregar, porque el presidente del club lo está diciendo muy difícil, prácticamente no, porque si hablaste con él, te intimas después de 3 días como diciendo, bueno, no encontramos salida y intimaste al club. Por eso mi pregunta, sin más vuelta. Roque Santa Cruz, ¿fue una intención tuya? ¿Se sabe que va a Libertad? ¿Tuviste una plática con él o sabías que se iba? Y mira, desde que entré siempre cumplí con ella. Siempre en fecha, en firma, tal cosa, y consultabas a ver. Día 16 cobraban, día 20 cobraron. Ahora otra vez están cobrando. O sea, yo le hice una oferta seria y responsable a Roque. Bueno, en el último me enteré después de la tele, ¿verdad? Donde ya dijo que iba a retirarse en Olimpia. Es importante también aclarar, Roque puso una muy buena predisposición. Hoy el club no tiene pendientes con él. Ya llegamos a un acuerdo del tema de un plan de pagos sobre este tema, y ya quedamos un instrumento financiero acordado. Hoy el Olimpia no tiene pendientes. Y él tiene una oferta y elegirá dónde terminar su carrera. Así es simple, Arturo. Sí, haciendo un repaso a la historia, cuando Libertad le propuso un pago, una deuda de Olimpia que era superior a $600,000, después se habló mucho del tema, vos no estabas todavía creo con la presidencia, y va al club. Creo que así como está la cosa es Libertad. Si es que rememoramos lo que había pasado antes cuando estaba para irse. Y Arturo, yo ya te digo, nosotros hemos hecho una oferta seria, lo que puede hacer es que él elegirá dónde terminar su carrera. Así de simple. Y hoy el club no tiene pendientes con Roque, tiene un tema, un instrumento acordado, un contrato donde él va a ir cobrando. Es decir, Olimpia pagará a Roque Santa Cruz. Se ha firmado, perdón por la pregunta, ¿se firmó documento? ¿Es de palabra? ¿Cómo es? Todo firmado. Todo firmado. Todo firmado. Bueno, nos siguen en Olimpia Otálvaro, Ale Silva, Roque, Willy Mendieta. No siguen en Olimpia. Ya hemos acordado de una manera buena y acordada. La verdad que yo tengo que también hablar. Hay jugadores que hemos acordado de una forma muy buena entre las partes, donde yo quiero destacar esto, ¿verdad? Que han aceptado, algunos que no contienen, igual hemos encontrado una salida pacífica y acordada. Willy, una gran persona, un gran elitista, hemos acordado. Estamos con Chelo Estigarribia también cerrando hoy, y Agustín Ale tampoco no continuará en el Olimpia. Chelo Estigarribia se va, Agustín Ale también. Sí. Esto de Elvio Paulo Rosso en la parte de la preparación física, perdón, ¿queda alguien que no pregunté del plantel que ya no está? Jordan Santa Cruz se fue. Jordan está todavía aquí a préstamo, estamos acordando un tema a préstamo.
Estamos con esto, y bueno, ya les dije lo que van a venir del equipo, pero ahora yo te quiero decir algo, Arturo. Nosotros con toda esta estructuración que hemos hecho, nuestro presupuesto va a estar en el orden de $480,000, que es un presupuesto que nos pusimos como objetivo. Y un tema muy importante también. Nosotros teníamos un promedio de cerca de 29 años de edad. Con este plantel nuevo, nuestro promedio era 24,6 años de edad. O sea, estamos apostando también a una renovación del plantel prudente, dejando gente con experiencia en los lugares que el Olimpia considera estratégicos. A los nombres que das, al promedio de edad, van a ir con Cáceres a la cabeza, promocionando una manera de decir jugadores de abajo a primera, pero respaldado justamente por los más experimentados. De lo que ya citaste, ¿toditos siguen? Toditos siguen, de los que ya cité. El único que estamos terminando es cerrar Pollo Recalde, que está bueno, está un poquitito de viaje ahí, pero ya me acuerdo, estamos cerrando con los últimos detalles. Después todo lo otro está acordado. Los que tienen contrato limpio va a ser el contrato cumplido. Pero cuando baja de, creo que llegó a tener 1.500.000, algo que esté equivocado, baja a 480.000 por mes de promedio, son muy precisos en decirnos esto. A baja salario al 50, otros 30, a otros se le mantiene igual como está el salario. Así mismo, es una mezcla de todo, Arturo. Una mezcla de quienes bajaron, otros no, otros tuvieron mejor predisposición, otros un poco diferente, pero se trabajó caso por caso, se habló caso por caso, y armamos un plantel que nosotros, es lo que nosotros nos interesa. Entonces, son momentos, repito, sufrimos todas las partes, duro, pero esta era la única forma de que el Olimpia tenga una reestructuración, un renacer del Olimpia, no había otro camino. Y hemos hecho esto con mucho esfuerzo, con mucho diálogo y callándonos en los momentos adecuados. Pero hoy Olimpia está en orden, Olimpia está en paz. Seguiremos trabajando, nació un nuevo Olimpia. Y los que quieran quedar, los que quieran gloria, lo dije, deben quedarse en el Olimpia. Lo que a nosotros. Y te quiero decir un caso también, el tema de Camacho. Quiero comentar, el tema de Antolín ya te lo dije. Antolín, una persona que fue el primero que aprobó, aceptó sin problemas esto. Dijo, yo estoy y firme, estoy de acuerdo. Y Camacho, que teníamos una gran deuda con él. De Néstor, que tanto se habló en las redes, esto fue una decisión mía. Yo le tengo mucha fe. Este año no estuvo bien físicamente. Pero tengo un compromiso de él de que en una buena pretemporada se pondrá a punto y será el Camacho que tanta alegría ya nos dio. Y para mí es un olimpista de raza. Además, ser siempre muy positivo para el grupo. Es el primero que está dispuesto a entender y ayudarle a club. Así lo hizo antes, cuando tengo el tema de los pagarés, de su deuda que se tenía con él. Ahora trae aceptó los bonos y una reducción salarial. Y me dijo, confío en usted, presidente. Y como olimpista quiero terminar mi carrera en el Olimpia. Y para mí eso vale mucho, Arturo. Cuando decís eso vale mucho, tomar el significado emocional de decir vale mucho en todos los órdenes, ¿no? Claro, Arturo, claro, en todos los órdenes. Una persona que tenga así, que quiera, que esté dispuesta siempre a ser tan positiva, ayudarle al plantel. Para mí es muy importante eso. Yo creo que el fútbol se trata de una conformación de un equipo humano, donde todos tiren juntos el mismo carro, todos hagan un esfuerzo, y de eso estamos haciendo, ¿verdad? Y la verdad que lo que hemos conseguido, estoy terminando, van a ver, ellos están todos, hoy están cobrando, todo lo que y estamos poniendo. A diciembre algunos jugadores, y otro va a quedar con un mes, Arturo. Miguel, un mes, solo noviembre, eso es un club que era inviable. Hoy el Olimpia va a empezar a andar. Y ahora, así como estamos haciendo, iremos todo detrás de las demandas FIFA. Y con esta masa societaria lo conseguiremos. Hay muchas es demandas. El próximo objetivo. Hay muchas demandas que tenés que soportar. ¿Es así? Muchísimas. Así, muchas demandas que vamos a soportar. Así como teníamos un plantel que debíamos 9 meses, y hoy estamos reestructurando todo, Arturo. Teníamos deuda bancaria, $4 millones entre noviembre y diciembre, se ha reestructurado todo. Teníamos la parte administrativa, se le debía salario a la pobre gente en noviembre, diciembre, octubre, y hemos cumplido con todos.
Hemos hecho una Navidad muy feliz. El 24 cobraron todos ellos. Todos los meses juntos. Ese es el Olimpia que nosotros queremos. Un Olimpia que cumple. Un Olimpia que mi plan es en enero empezar a pagar enero y un porcentaje de estos 1 o 2 meses que quedaron pendientes a cada jugador. Los que están a diciembre obviamente van a cobrar enero. Pero mi plan es eso y no voy a parar hasta conseguir eso. Nosotros tenemos que tener un club ordenado. Con solo este plantel que estamos haciendo, te digo, un promedio de 24 años, nuestro presupuesto quedó en $480,000. Hemos bajado $220,000 por mes. Da $2.640,000 al año. Eso hace un club viable. Y para hablar de 24 años viable, 480,000, estás pisando tierra. ¿Es así? Estoy pisando tierra, Arturo. Cuando digo algo cumplo. No, pero pisando tierra, es decir, más no va a pagar porque no hay. Se puede pagar, se acuerda de lo que hay. No hay promesas que van a ser incumplidas, según se entiende. Es como diciendo, yo no sé si la palabra es empeñar la palabra al pueblo olimpista, pero lo está haciendo. Mira, más que empeñar la palabra, es trabajar, es gestionar, es armar un grupo de trabajo. Esos olimpistas que vienen y dicen voy a colaborar. Hasta las instituciones bancarias me han ayudado mucho en esta situación. Han ayudado mucho para poder hacer esto. Mucha gente, muchos grandes olimpistas han colaborado para lograr esto. Realmente, entonces es un compromiso doble. En este tipo de situaciones vos sabés, el tema del fútbol es muy duro la parte de los ingresos. Que lo que estamos logrando en menos de 2 meses, yo creo que habla muy bien de que estamos en el camino correcto. De que este es el camino. Reestructurar la parte bancaria y financiera, reestructurar el plantel, acordar con ellos un mecanismo inteligente y maduro, y tratar de ver aquellos casos que son conflictivos, bueno, tendrán un tratamiento conflictivo, pero aquellos que han acordado vamos a seguir por el camino, vamos a estructurar un gran plantel de trabajo. Y administrativo también, que acá necesitamos, esto no terminó, acá hemos hecho un gran esfuerzo para llegar a esto, y lo seguiremos haciendo. Y tenemos una amenaza muy importante, la FIFA es una amenaza muy grande que tenemos encima. Pero con mucho trabajo y con mucho tema vamos a ir sacando adelante. Confío en esto, confío plenamente en lo que estamos haciendo en el equipo de trabajo. Y en los grandes olimpistas que se han acercado y que quieren inclusive el anonimato a algunos. Los que se han acercado a decir, quiero poner mi grano de arena, y me siguen escribiendo mucha gente que no pudimos capitalizar todavía, pero que esta se postergó a febrero. Ese día en Olimpia que vamos a hacer. Al 3 de febrero, porque no nos dio el tiempo, estamos con conversaciones con los jugadores, con los representantes, hablando con todos ellos, tratando de encontrar un punto de acuerdo para lo mejor para ambas partes. Y todos cedimos, sufrimos un poco todos, pero es importante decir, en Olimpia se van a quedar aquellos que Olimpia les interese que continúe, que tengan contrato. ¿Cuánto y cómo se hará la campaña de Olimpia, mi buen amigo, que se postergó para el 3? Porque parecía que iba a ser todo muy apurado y según se siente va a ser muy ordenado. Es una jornada maratónica de colecta. ¿Cuál va a ser el término que se agregará a mi buen amigo, Olimpia, mi buen amigo, en función a la recaudación, Miguel? Y en función se va recaudando y se va a tener un objetivo específico, va a tener un fin específico. El fin específico es los temas de la FIFA. Ese va a ser el fin específico de tener. ¿Cuánto hay que recaudar? Que nos queda pendiente. Primero teníamos financiero, teníamos ahora nuestro tema va a ser la FIFA. Tenemos que limpiarlo de la FIFA. Bueno, ¿tiene que lograr un objetivo en recaudación? Todavía no tenemos un monto definido, no quiero decir un monto definido, estamos analizando muy bien cómo manejarlo. Disculpame hasta el término, solamente a modo comparativo. Teletón propone una meta. Olimpia, mi buen amigo, propone una meta para salvar, por ejemplo, parte de Erlis. Y posiblemente, es decir, esto vamos a ir solucionando, vamos solucionando este tema acá de Palmeira, vamos a ir solucionando todo. Palmeira, hay mucha gente que ya está conversando con el Palmeira, que ya conocemos, Willy Mendieta, todo eso que también tenemos el tema FIFA, o sea, todo estamos ahí ordenando, hay gente que ya está hablando con el Palmeira para ir arreglando esto. ¿Cuánto es la meta de...? El Olimpia no hay una meta, Arturo, no hay una meta. Ojalá sí, pero no hay un monto específico. Pero nosotros somos muy optimistas de que este es el camino. Este es el camino para terminar de ordenar, no es para decir la palabra, terminar de ordenar nuestro club. Encontraste todo muy desprolijo para ser protocolarmente correcto en la expresión.
sí, Arturo, ¿qué te puedo decir? Sí, sí. No querés, No, no querés decir la sí. palabra encontré un despelote, por ejemplo. Y no quiero decir, pero es de público conocimiento la situación que pasamos. Y también lo que podíamos haber hecho era nos callamos, porque como te dije, empecé diciendo, nos tuvimos en silencio, y les pido disculpas al pueblo elitista, pero era la única manera. Las negociaciones tienen que llevar en silencio. No hablando, no es prudente eso. Acá hay que ser muy cautos. Muy cautos. El tema... Pero hoy te puedo decir, Arturo, hoy el Olimpia está en otra situación. Hoy el Olimpia está en otra situación. Sí, ¿y la garantía quién es? ¿Miguel Cardona? Todos, No, pero todos, ¿cómo se entiende todo? todos. Una parte Cardona, otra parte así. El pueblo olimpista también hay una sola garantía. Acá hay todos tenemos que levantar eso, todos tenemos que trabajar. Todos, mira Arturo, realmente repito, hay mucha gente que ayudó, muchos bancos que han ayudado, empresas que han ayudado, gente de mi directiva que ha ayudado, que han traído sponsors de sus empresas, inclusive entendiendo lo que puede hacer. Todo eso estamos haciendo, la verdad que yo me siento al frente de un gran equipo de trabajo. ¿Dinero adelantado que estás cobrando de sponsor? Y tiene un caso, en dos casos sí, de un año y otro 2 años adelantados. No tenemos alternativa en lo que estamos haciendo. Por eso dijiste, al sponsor le dijiste, que ¿qué término dijiste? Que lo de en tu mano, ¿hay una compensación con ese sponsor por pagar adelantado, por ejemplo, una compensación de algo más? En exposición. Ni siquiera eso pidieron. Entendiendo la situación, le explicamos todo el plan, cuál es el plan, hacia dónde queremos llevar, cómo se ordenó la parte financiera, cuál es el plan viable para terminar con el tema de los jugadores. Y cuando uno ve que es viable, que es alcanzable, entonces todos quieren ayudar. Y eso es lo que se ha hecho, Arturo. Entendiendo que estamos cerca, han ayudado. Y el tema del cuerpo técnico... Yo estoy muy orgulloso del pueblo olimpista y de esta directiva, muy orgulloso, gente que ha venido increíble. La verdad que uno siente una gran emoción cuando uno siente esto. Un club que estábamos con una salida, fíjate en los medios, que yo te pido que vos leas, decían que te hay y después, ¿qué pasó? Van a quedar todo lo que los limpios les interesa que se queden. ¿Y la predisposición de los mismos cuál fue? Cuando te dijeron y vos le hablaste, le dijiste, vamos a cumplir de esta manera y quiero que entiendas que vamos a cumplir. ¿Cuál fue la sensación tuya cuando te dijeron, sí, presidente, seguimos? Así, una emoción, una sensación de emoción. La verdad que una gran emoción. Gente que entendió y que dijo, vamos a ayudar aquí, somos olimpistas. Queremos ayudar aquí, estamos para ayudar aquí. Y así, ¿verdad? La verdad que es muy emocionante hablar con gente, decir esto, lo otro, o sea, estamos en el camino adecuado aquí. 480.000 el presupuesto mensual. 400 es de plantel de primera. De plantel de primera. ¿Esto incluye cuerpo técnico, No. Miguel? No, el cuerpo técnico aparte. Y bueno, y ahí supera, ¿a cuánto va? Ahí supera. Sí, un poquito los 500, pero estamos en el camino adecuado, con el plantel adecuado y con el cuerpo técnico adecuado, con el cuerpo técnico fortalecido. Con un cuerpo técnico fortalecido, con Paolo Rosso, con Claudio Morel Rodríguez, estamos armando un super plantel, un super cuerpo técnico. ¿Y cómo Yo soy muy optimista. Está bien, Cáceres, Pablo Rosso, Claudio Morel Rodríguez, lo que están Paco. ¿Cómo hiciste en el caso de Santiago Sosa, que sus representantes nos dijo de lo que tendrían que pagar a Morar un 10%, juega poco, a veces no está en el banco? Salió el cruce el propio Julio César Cáceres, el técnico de Olimpia. ¿Quién le dijiste? Ramón Sosa. Hoy está cobrando Ramón Sosa. Hoy está cobrando. ¿Y la deuda que se tiene con...? Y ese es un tema que estamos conversando y no estamos encontrando todavía puntos de encuentro con él. Todavía no estamos encontrando los puntos de encuentro de acá. ¿Con Ramón? Con Ramón, sí, con su representante. ¿Y qué haces ahí, Miguel? ¿Cómo haces? Y conversar y ir viendo hasta dónde podemos, a qué punto de encuentro podemos aceptar las partes. Hoy te pregunto, ¿vos crees que 50 y 50 el caso de Ramón Sosa? Sí, así es luego. Así es. Ramón es el 50% de la Olimpia.
Hay un pendiente con él que nosotros estamos priorizando las cosas de los jugadores y vamos a acordar también con este señor. Vas a acordar. Oportunamente, vamos a acordar, esa es la idea, pero Ramón va a continuar en el Olimpia. Y Montenegro es de Olimpia, está afuera, no vuelve. Brian. Está afuera, no vuelve. Con esta cantidad de delanteros que tenemos en este momento nos vemos oportunos. ¿Y hay dinero que Olimpia tiene que cobrar? Creo que sí, hay algo por cobrar ahí, pero no es mucho. Y otro que nos figura es Hugo Fernández, que sigue en Defensa y Justicia. Sí, en defensa pero tiene 6 meses más de contrato, entonces creemos oportuno que con esta cantidad de jugadores que tenemos en estos puestos, es mejor que él siga creciendo y trabajando en defensa y justicia. En junio vence su préstamo y le dan un acuerdo de junio vuelva al piso. Cuando, vamos a mencionar, Jorge Arias de Colombia, de Cali, campeón del fútbol colombiano, vuelve, Jorge Arias. Sí. Feliciano Brizuela, Teodoro Arce, que estaba en General Caballero, ahora ascendió. Sí. Santiago Vera, que estaba en el Almirante Brown, y Carlos Paiva en el fútbol, Guillermo Paiva, fútbol brasilero. Hay otros que estaban y otros que estaban para venir y dijiste no, con Cáceres, con Julio, hasta aquí llegamos. Fíjate, con esto ya estamos 35 jugadores. Estamos mucho, ¿verdad? La verdad que así como está, estamos mucho. Pero te dijimos también que hay un campeonato muy competitivo, que en los próximos 3 meses prácticamente se va a jugar 2 partidos a la semana, entre Libertadores, campeonato local, 2 partidos a la semana, o sea, tenemos una serie de días que es entre semana, fin de semana, muy duro. Entonces necesitamos únicamente tener un plantel así de 30 y pico jugadores. Y esto hizo en las negociaciones que vea interiormente cómo estaba el Olimpia y cómo se siente desde adentro, porque tener que estar bien de adentro para sentir todo lo que está pasando, pasó, pasa y pasará. Así mismo, Arturo, así mismo, te repito, hemos sufrido mucho, pero estamos en el camino correcto. El club se está ordenando, tenemos el plantel que hemos analizado por muchas horas de trabajo, Bueno, con el presupuesto que podemos y con la edad que también nosotros buscamos, la edad promedio que buscamos. Bueno, el caso Alfredo Aguilar es un caso que dijiste, ya abonamos y arreglamos con él. Y Richard Ortiz, yo te pregunté de entrada y vos dijiste, no, primero déjame decir esta palabra. ¿Cómo es el caso puntual de Richard Ortiz? ¿Sigue en Olimpia? También sigue en Olimpia, hoy está cobrando. Sigue en Olimpia, estamos hablando de... Alfredo Aguilar sigue, hoy está cobrando. Richard sigue, es así, los que se van, Otálvaro, Ale Silva, Roque, Willy Mendieta del plantel principal, los más connotados estamos hablando. Y Chelo Estigarribia, no, yo hablo de los más connotados, los que más jugaron. Agustín Ale también se va. ¿Y alguien que no pregunté que se va? ¿O ya está? No, nadie, ya está. Bueno, Miguel, muy clara tu exposición, valoramos muchísimo, tenemos toda la información. Sí, Miguel, te escuchamos. Con la salida que Ale Silva estamos, como te dije, conversando para llegar a algún punto de salida entre las partes. ¿Se pagó mucho? En su momento casi 8 millones de dólares. Así mismo. 2.800.000 lo que fue en su momento. Tenemos un contrato muy delicado que a nosotros nos complica mucho la existencia, entonces tenemos que hablar con él para salir, porque así como está, no, con la actitud que tomó es muy difícil como que construir algo así. No se entiende. Iremos viendo. Hablaste con él 3 días, después tomó la decisión que él creyó la más conveniente, intimar a Olimpia. ¿Qué más en esta charla con Miguel Cardona, presidente de Olimpia, que consideres? ¿Pretemporada cuándo arranca? El 3 de enero en la pretemporada en nuestra Villa Olimpia. ¿Y cuándo van a Mingaguazú? No vamos a Mingaguazú, nos quedamos en la Villa Olimpia. Dijimos, con esta estructura que tenemos, con todo lo que tenemos, no tiene sentido ir a gastar mucho en otro lugar en este momento. No tengo que dar mensajes claros de los Olimpia que queremos. Nosotros queremos un Olimpia que se vaya ordenando. Vos no querés un Olimpia austero, vos querés un Olimpia realista. Y fíjate, con este presupuesto de 500.000 dólares no es un Olimpia austero, es un Olimpia viable, vamos a hacer. Nosotros vamos a hacer un Olimpia viable. ¿Y cómo está el tema con Garnero, el técnico de Olimpia, con Daniel Garnero? Y lastimosamente no pude hablar con todo el tema que tengo encima. Y como hoy necesitaba hablar porque estoy realmente viajando hoy y vuelvo el 3. Y de ahí seguramente voy a volver a hablar con Daniel. Bueno, finalmente
Por lo visto hay 3-4 teléfonos de la vecina de Miguel Cardona, presidente del Olimpia. Ahí ya corté. No, pues si hay 3-4 teléfonos entendemos. Miguel, por esta posición tuya, el público de Olimpia siente exactamente su presente. Repito, esto, insisto con esta palabra, usaste la palabra viable. Olimpia de aquí no se mueve, salvo excepciones. Salvo excepciones. Olimpia no se mueve, salvo excepciones. Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por esta atención para con nosotros. Gracias. Chao. Miguel Cardona, presidente de Olimpia. En estas fiestas, Pechugón regala 30 millones de guaraníes, 30 premios de 1 millón de guaraníes. Compra cualquier producto Pechugón, ingresa tus datos y número de factura o ticket legal. En promospechugón.com. Pechugón, a todos les gusta. Wilmar SRL, electrodomésticos, joyas y perfumes, únicos 2 locales, Casa Central, El Cibellala Casi, RI 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar ICA, con garantía de calidad, llegar a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar ICA. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8, Ferropar S.A., 39 años construyendo contigo. Llegaron las ofertas del día. Farma. Hoy y mañana aprovecha nuestros 400 puntos en todo el país. Estas super ofertas de cuidado del bebé, hasta 50% de descuento en productos seleccionados hasta agotar stock. Válido con todos los medios de pago y canales de venta. También puedes hacer tus pedidos en la app .farma, en la web .farma.com.py, llamando al delivery 61-61-000.farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Llegó la promo gamer de Stock Express. Puedes llevarte una de las 10 PlayStation 5 que tenemos para vos por cada 5.000 guaraníes de compra. Generas cupones, canjealos con tu factura en stock.com.py/gana. Promo válida en cualquiera de los locales de Stock Express. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En la Caja Mutual, en el mes de diciembre te afilia por solo 120.000 guaraníes. Qué mejor mes para que decidas empezar a formar tu futuro. Además, puedes llevarte una tarjeta de crédito, sacarte un crédito. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Recalón, Soñembucio del Este, Encarnación, Coronel Vila y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Con MediLife comienza el camino hacia una vida más saludable. Para vos y tu familia, recibí hasta un 75% de descuento en la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo por tiempo limitado. Comunicate al 0982-186-386. MediLife. Cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Tupi, como cada año, realiza su promo Rompemos Todo, premiando la fidelidad de sus clientes con el sorteo de una fabulosa camioneta Ford Ranger Limited Edition 0 km 2022. Además de 100 espectaculares premios, participan en el sorteo quienes hayan realizado sus compras desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Todo con Miguel Cardona, compañero, ¿verdad? Sí, confirmó el plantel que tienen en cuenta a partir de ahora. Sí, 28 jugadores, citó, ahí falta el tercer arquero, por ejemplo, pero los demás los anoté todos, los que dijo el presidente. Aguilar, Olveira. Defensores: Víctor Salazar, Antolín Alcaraz, Saúl Salcedo, Luis Cáceres, Luis Zárate, Jorge Arias, Iván Torres, Mateo Gamarra. Mediocampistas: Richard Ortiz, Edgardo Orsuza, Hugo Quintana, Adelio Zárate, Marcos Gómez, Fernando Cardoso, Feliciano Brizuela, Teodoro Arce, Ramón Sosa, Santiago Vera. Delanteros: Gustavo Peralta, Derlis González, Jorge Recalde, Walter González, Diego Duarte, Néstor Camacho y Guillermo Pay. Hagamos el equipo niño, Víctor, ¿sí? En el arco, Alfredo Aguilar. Salazar a la derecha, la dupla es igual. Saúl con Antolín, sí. Y a la izquierda, Tito Torres. Iván Torres. Sí. Medio campo entra Cardoso, entra Richard Ortiz. Sí. Quintana. Y por izquierda tiene a Ramón Sosa, Santiago Vera. Santiago Vera, Sosa, porque no está Willy Mendieta. Está Camacho, que puede jugar ahí. Camacho también puede jugar ahí. El propio Feliciano Brizuela. Puede jugar. Arriba por la derecha. Arriba pueden estar Derlis y Pollo. Derlis y Recalde. O el propio Walter González y Paiva, si quieren 9. Sí.
Tiene y confirmó. varios. Llamarle Gerardo Rodríguez, Claudio Morel Rodríguez. Lo acaba de confirmar. Un gran ¿Ya cuerpo está? técnico decía. Gran cuerpo técnico. Y como nosotros Pablo veníamos Rosso y anunciando lo de Claudio Morel, veníamos anunciando lo de Claudio Morel. Así es, ¿verdad? Así mismo. Pero clara la posición de... Sí, y redujo a, o sea, casi 480 mil dólares el presupuesto. 220 mil menos 220 que mil el menos. último año. Perdón, Víctor, pero es plantel. Sí, plantel de jugadores. Aquí no integra cuerpo técnico. No, aparte, otro trato. Sí, pero decía que con el cuerpo técnico es pasando un poquito de 500 mil dólares, más o menos para poner un monto. Arriba el $1.000.000. Pero claro, si supera el millón, porque por $20.000 no va. No. Supera 500 mil dólares. Perdón, supera 500.000, sí. Que podría ser 500, podría ser 530, 540. No, pero acordate, Cáceres. Más 2 integrantes del cuerpo técnico, más Paco. Eso puede sumar arriba de 70, 80 mil dólares. Es la verdad. Ya Pablo Rosso es un preparador físico de primera. Sí. Si bien él también se va a ajustar un poquito a lo que es hoy la autoridad olímpica, pero tiene su costo, claro que sí. Alrededor de 550 mil. Por ahí, 550 mil. Pues le tenés que sumar cuerpo técnico, si así. Y después están los otros, estamos hablando. Pero fue muy claro en todo. Muy claro. Sí. Más la situación que quiere arreglar lo de Palmeiras, lo de la FIFA igualmente, porque son los puntos. Y se llama ese que vos dijiste, tipo Teletón. Sí. No quiere decir cuánto. No quiere decir. Pero dijo, con el Olimpia, mi buen amigo el Chess, servirá para la FIFA, dijo. Así mismo. Fue directo a la FIFA. Todo lo recaudado será para mirando FIFA. Sí. Y el cierre de año ayuda a que el hincha de Olimpia esté motivado. El cierre de año con las copas obtenidas, Copa Paraguay, la Supercopa, va a encontrar motivado al hincha de Olimpia. Y están encontrando por ayer, me parece hasta que daba más para este fin de año hacer, pero no daban los tiempos para hacer un poquitito, porque después ya comienza también la Copa y compañía, pero va a encontrar al hincha de Olimpia motivado para comenzar a aportar, y agradeció a varios socios espectables de Olimpia que NN colaboraron igualmente, sin dar nombres, sumaba a su directiva para cubrir ahora lo que tiene que ver con la actualidad y ponerse al día con los jugadores. Hay frase de colección con Gustavito, el Messi de la consola. ¿Por qué Messi? Es más, me piden lo del interior, señor, si se puede escuchar nuevamente lo de Cardona, porque no arrancaron, algunos estaban allí entre la oficina y bueno, ¿cómo no, Gustavito? Vamos a ir cerrando el programa con él, pero ¿cuánto dura, Gustavito? 40, y bueno, vamos a meterle, contigo, Luis. Cuídale tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Sabías que con la APP Dimo ahora podés administrar tus cuentas de las cooperativas y tu tarjeta de crédito cabal y panal en un solo lugar? Descarga Dimo de la Play Store accediendo a dimo.com.py y acceda a increíbles beneficios que solo Dimo y Cabal te pueden ofrecer. Seguinos en redes sociales como Dimo Paraguay. Dimo nos une. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. Si querés dinero distante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para vender la solución que más te conviene. Compra-venta de nuevos y usados. Sede central, sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonce. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Por 4 años más, sí. Tiene seguro el puesto, seguro el arco con esa situación. Y a partir de ahora habrá que ver qué pasa con Muñoz, porque Muñoz estaba esperando la resolución seguramente del caso Jan y ahora veremos. Pero es más no que sí, ¿verdad? Antes de tener ya lo de Jan y tiene Martínez también allí. Porque ahora sabe Muñoz que empieza como suplente. Queda por allí. El tema es del medio para arriba. Allí Cerro va sí o sí tener que traer por lo de Carrizo y también lo de Boselli. Si bien me decían lo de Carrizo, a no descartar lo que por ahí vuelve, porque la realidad económica en Argentina no es la mejor y si no consigue Carrizo un club, se podría ya estar su vuelta de Carrizo. No está descartado en un 100% su vida. ¿De Carrizo, del Pachi Carrizo. Es una posibilidad. La que entró clase, esto como ayer a batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo hace que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu clase en cuota 289.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010, Chaco más respaldo total. Inviertan bienes raíces en la urbanización Latania de Campo 9, la ciudad con más desarrollo industrial del Paraguay. Urbanización Latania, una zona exclusiva para tener tu negocio, casa propia, frente a la terminal de ómnibus, a una cuadra de la ruta 2, kilómetro 211. Consultas al 0972-182-020. Latania Bienes Raíces. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Este verano, disfruta con protección tus días bajo el sol, fortaleces tu sistema inmune con Apelsin, cédele a tu cuerpo la protección necesaria, cuidarle todos los días con Apelsin, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa.
Asismet nuevamente te acompaña en la ciudad de San Bernardino, sobre la avenida Luis Bache Bicentenario frente al Club Nacional, con servicios de atención médica, ambulancia, primeros auxilios, curaciones, suturas, estudio PCR y detención antígenos. Cuidamos de vos y tu familia. Asismet toda la vida. Habla el doctor Rubén Ditore, fuera de Jam, que trascendió, que dijo que nos ofreció libertad. Le tenemos que decir el tema de que lo había dicho el propio Regis Márquez, que Libertad estaba interesado en Aguilar, dicho por el propio representante. Podrá decir el doctor Ditore, no, nosotros no, nos pudieron haber ofrecido. El caso es la primera vez que Libertad, no sé si ahí entra en un conflicto distinto o parecido al de Alfio Oviedo, que no cumplió y le puso en el equipo, el Guaraní. Claro, la molestia. Sí. Ese le molestó profundamente. La buena relación que existió últimamente estalló ante esa situación. Porque no hay club, es decir, de dos clubes, Jorge, yo no creo que no hay ruptura. A uno no puede jugar, otro dice no podemos pagar 100 millones de multa y no juega. Sí. Otro dice si jugar por de consentimiento. Eso suele respetar normalmente. No es normal lo que hizo Guaraní. No, eso es lo que digo. No es normal. Se escapa a lo normal. Hacerlo jugar cuando no tenía la autorización. Vos podés tener la autorización de Alfio de palabra, claro. Pero Rubén Ditore no va a mentir cuando dice el doctor Ditore que no cumplieron, le hicieron jugar y le sorprendió, pues probablemente no figure el tema de la multa. O si no, tendría que haber demanda. Sí, o si no tendría que haber. Si estaba escrito en el contrato. Estaba escrito, queríamos hablar con el doctor Ditore. Barta, la batería líder de Europa está en Paraguay. Barta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta, en las mejores casas de acumuladores del país. Los amigazos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas, por eso te recomiendan la heladera Tokio Magna con el pacto de confianza NGO. Personal presenta la 10ª rifa social Sonidos de la Tierra el 14 de enero. Gana un Volkswagen Gol 0 km, motos, bicicletas, dinero en efectivo y muchos premios más. Hay 40 fabulosos premios. Compra tu cupón por solo 10.000 guaraníes en la red Sonidos de la Tierra en todo el país o con billetera personal en sonidosdelatierra.org.py. Rifa social Sonidos de la Tierra, cuando hay música la historia cambia. Lactolanda te invita a cambiar el mundo desde los detalles. Volvamos a sonreír, saludar y abrazar. Volvamos a creer que todo puede mejorar. Disfruta y compartir Lactolanda, la marca número 1 de la salud de cada día. Farmacias Catedral llega hasta vos. Te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido al 627-7000. Escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. El Ibero es el espacio ideal para formar números geniales. El Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680 en las redes sociales como Colegio Iberoamericano. Ingresa a ibero.edu.py. Las emociones están a flor de piel con un nuevo año que se acerca y vos puedes ser feliz ganador de una de las 4 motos eléctricas que sorteamos el 31 de diciembre por tus compras a partir de 100.000 guaraníes. Canjea tus cupones en el Club M o balcones de informes. Entérate de más en mariscal.com.py. Shopping Mariscal, la emoción de las fiestas vuelve al barrio. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda solución a energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad, garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en redes como Recovery Paraguay. Bueno, lo de Jan en Cerro, teníamos Morales, siguen todos en Cerro. Hay que ver la que entrada de Cerro. Sí, salvo Bosel y Carrizo, que ya se fueron, y en duda la continuidad de Muñoz, más aún con lo de Jan, me parece que tomará otro camino probablemente. Podemos llamarle a Rodrigo Muñoz, a ver si progresó, si no progresó, como estratega de Rodrigo Muñoz en Cerro. Volvió Shell, volver a cargar la calidad de sus combustibles más avanzados. Shell V-Power Nafta, Shell V-Power Diesel con la nueva tecnología Dynaflex, que reduce la fricción y permite remover hasta el 80% de los residuos acumulados en el motor Shell. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardines de Atirá, con empedrados, servicios básicos en puerta de posición inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000 al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. Repelentes base, larga, dura, su nueva fórmula que te protege por mucho más tiempo. Seguridad por 12 horas, libre de la mosquito, transmisores del dengue, zika y chikungunya. Aplicalo sobre la piel o la ropa para mayor protección. Seguinos en redes sociales o ingresa a basebase.com.py. La programación oficial del fútbol, Sí.
Sí, aquí entresacando lo que tiene que ver con el apertura. Arranca el viernes 4 de febrero, como decíamos, y tiene 3 adelantos. La fecha 11 será el primer adelanto, que es el 19, 20, 21 de abril, primer adelanto. El segundo será en la fecha 15, ya en el mes de mayo, 10, 11, 12 de mayo. Y el último en la antepenúltima jornada, fecha 20, ya en el mes de junio, 21, 22, 23 de junio, allí el último adelanto. Adelanto cuando decimos nos referimos a fecha de entre semana, lógicamente. Y la apertura termina el 4 de julio. Adelanto de apertura, fechas, ¿cuáles son las fechas? La fecha número 11 en el mes de abril, 15 en el mes de mayo y 20 en el mes de junio. Son los 3 adelantos que va a tener. Fecha número 11 después. 15 y 20. Fechas. Exactamente. ¿Arranca cuánto? Arranca el 4 de febrero. Arranca el 4 de febrero. Sí. Y termina el 3 de julio. ¿Termina? 3 de julio. Apertura. Muy bien, contigo lo dice. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar y empezar a fiestear. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores, alquiler en maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. De teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Manejar más confortable y seguro es posible con un polarizado nanocerámico Santeca americano importado por Erimark. Y con tu tarjeta Itaú tenés 20% de descuento y 10% en audio. Hasta el 31 de diciembre, Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juega de local y súmate al equipo Carga Supra 95 con petrol, ¡vamos! Hindalgo, seguridad en Ciudad del Este, zapatos Paracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores audios y guantes para trabajo, supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Hindalgo SRL. Bueno, compañero, para hablar con Chelo sigue arriba, cuál se futuro, sigue acá, no sigue acá. Está cobrando la salida, Olimpia. Sí. Ale Silva se fue. Willy Mendieta, que le agradeció. Willy Mendieta le agradeció a Cardona. Sí, dijo que hicieron el último intento, pero que ya, o sea... Bueno, pero Willy Mendieta vuelve a la Libertad. Sí, porque es más fácil en ese caso porque es jugador libre. Al terminar con Olimpia ya va con pase en mano. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, demelezadoras, cortacepas y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontrarlos en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. Gerard, uno antes y otro después, y Chorrizaca. En Electroban tenemos el calor bajo control, aire acondicionado Haustec 12.000 BTU a tan solo 2.369.000 guaraníes con 3 años de garantía, soporte de pared de regalo. Además, pagando con tus tarjetas de crédito tenés hasta 12 cuotas sin intereses. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta y arreglo de cebollas de Plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentavi con ungüento, descongestiones de peja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentavi con ungüento, alivia y mejora, es un producto de Laboratorio Sindufar. A partir de ahora encontrá Mentavi con ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, data center. Para más información comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. Asociate al Club Sol de América a partir del 2022 con pagos mensuales y accede a todos los beneficios. Ubicada en zona privilegiada de Asunción. Para más información comunicate al 370-712 o encontranos en redes sociales como @soldeamericapy. Sol de América, tu club del verano. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Comisipar es tu mejor opción para tu 0 kilómetro. La cooperativa te ofrece su crédito para tu vehículo 0 kilómetro con tasa de solo 9,9% hasta 60 meses de plazo. Además te otorga cupones por cada desembolso para participar del sorteo de interesantes premios. Conoce más en la web y en las redes de Comisipar. Comisipar, tu mejor opción.
sacando en limpio el clausura del año que viene. Termina la apertura y solo habrá un fin de semana de pausa, porque inmediatamente el viernes 15 de julio arranca el torneo clausura, que va a tener 5 adelantos. El primero ya inmediatamente en la fecha 2. El segundo en la fecha 5, fecha 2, fecha 7 es el segundo. Después tenemos adelanto en la fecha 12, en la fecha 15 y en la 19. Son los 5 adelantos que va a tener el torneo clausura, que tiene que terminar el 13 de noviembre, días antes del inicio del Mundial. 8 días antes del inicio del Mundial tiene que terminar el torneo clausura. Reitero, 5 adelantos en el segundo torneo del año que viene. Llega siempre más rápido con una CF Moto. Conoce la gama de motos más completas con la mejor garantía del Paraguay, 24 meses o 24.000 kilómetros. Representa y garantiza y marca. Seguinos en redes como CF Moto, PY, CF Moto, Experience More, Together. Azul y Fútbol Álamos, Parques Vinos Álamos, distribuye representa Frutos de los Andes. Disfruta del verano con Cio para encontrar la piscina ideal, financiada con una misma entrega, hasta en 20 cuotas con al toque. Anda ya mismo a cualquiera de las sucursales, conoce más en ciopar.com.py. Ciopar, la calidad es la diferencia. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores, recargate de energía con Etidol Plus, cápsulas blandas de rápida acción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. ¿Cómo se debe sentir Joven Morales? Ahora tiene el tema de la titularidad en Cerro, ¿verdad? Sí, ahora... Hablar con Pulpito Duarte si se puede, porque es una de las figuras más resaltantes de Cerro, que tiene prácticamente base hecha. Va por 2 o 3 jugadores más y está ahí Cerro. Sí. Cubrir lo de Boselli, lo principal en ataque. Ese es el cupo esencial hoy, sumado a Robert Morales, que va a ser importante, está para ser titular, pero va a necesitar de un punta más. Y después lo de Carrizo y algún otro que por allí Francisco Arce ya previamente quería, pero por algún motivo no llegó. En principio decía de 3 a 4 jugadores. Sí, 3 o 4 jugadores. 3 o 4 y uno jugadores. por línea, prácticamente. Uno por línea. Fuera del arquero que ya se aseguró en este momento. Yo creo el lateral izquierdo me parece que es una necesidad. Los juveniles son buenos, pero para competir en Copa Libertadores me parece uno más de experiencia y de por ahí algún volante central más, porque la complicación que tuvo Cerro y que puede llegar a tener es cuando no está o Lucena o Carrascal. Claro. El que ingresó no tuvo el mismo rendimiento, incluso en un momento hasta Alan Rodríguez tuvo que ser volante central. Una variante allí va a ser importante, y más ante la doble competición cuando comience la fase de grupos, que es en abril. Pero sí la competencia propia y la situación que te puede suceder, se puede lesionar alguno, suspensión, toda la necesidad de tener la doble competencia encima. Y lo del lateral coincidimos, el lateral por izquierda, no es fácil. Allí sí, se podría comenzar a mirar el mercado, no sé si brasileño, argentino. Normalmente en este tipo de etapas comienzan a llegar las carpetas de jugadores, pero allí definitivamente es Francisco Arce el que busca el jugador, es el deseo del pedido de Arce para completar los cupos de refuerzo. ¿Y Alfio Oviedo a dónde va? Alfio Oviedo, ¿a dónde iría? Y el otro día adelantó ya el doctor Itori que ya tiene club, pero que no nos iba a decir. O sea que ya están acordando con otro club. Claro. Porque lo saca entre comillas, lo devuelve Guaraní a Libertad y que ya hay acuerdo. En principio en el exterior, pero hasta aquí no se dio a conocer. Y porque el pase sigue siendo de Libertad, así que Libertad será el que decida el futuro de Alfio Oviedo. Millonarios ganadores de CNT, el cartón número 1.115.911 se ganó 200 millones de guaraníes, el cartón 1.005.104 se ganó 500 millones de guaraníes. Animate a soñar, pedí CNT Cheporemoy. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con los asegurados, lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. En este mes de diciembre, Salud Protegida te ofrece una promo inigualable. Puedes suscribirte a tu plan preferido por tan solo 30.000 guaraníes y ya te habilitamos los servicios de cobertura inmediata. Llámanos al 319-0000. Visítanos en Perú 222, esquina Lijillán. Salud Protegida. Cerra un año y empieza otro. Mejor de lo normal con Control. Lleva tus encuentros a otro nivel con geles, preservativos, anillos, vibradores. Disponibles en tus puntos de venta más cercanos. Control te desea felices fiestas de fin de año y todas las que quieras festejar. Jorge Mendoza nos sigue en Guaireña, ¿verdad? No sigue. No sigue.
¿Y de dónde vamos? Ya hemos tratado de ubicarle a Jorge Mendoza entonces, de que podría volver a Guaraní. Sí, empieza a sonar con fuerza eso. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-22-011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería de aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en redes o llamanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Subillana 1751 Casico Villeco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Todo lo que querés para tocar puedes encontrarlo en IO. Sin salir de tu casa, ingresa a io.com.py. Olvídate de las filas y ahorra tu tiempo. A través de Visión Digital puedes pagar la cuota del auto, del seguro médico y hasta la Universidad de los Chicos. Para más información, escribiros al WhatsApp 414-3000. Visión, banco más digitales, más humanos. Seguro que le conviene, Seguros de Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros de Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectar, Burguya Frutica, la más fresca, combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burguya. Bueno, y vamos a ver qué pasa con los ascendidos. Sí, que hasta aquí están esperando la mayoría la situación de la liberación de los jugadores. Hasta el 31 de diciembre tienen su mayoría y quieras o no, en algún momento Petengil decía saldo y retazo. Y es la realidad de esos equipos. ¿Para qué vamos a negarnos? Están esperando a ver qué termina por definir, inclusive hasta los grandes. Porque muchas veces este tipo de equipos están pendientes. ¿A qué jugadores pueden, no sé, prestar? Cerro, Libertad, Olimpia, el propio Guaraní. Muchas veces, una vez que tienen definidos los equipos principales, a partir de allí la sesión a préstamos. Decía la gente Ameliano el otro día, jugadores de Libertad, por ejemplo. Vamos a llamar a Santiago Sacelo, que estoy combinando con él la entrevista, porque está en San Bernardino. Entonces, para que no venga mañana, si le podemos tomar la salida al aire, está en San Bernardino Sasa, que va a jugar en General Caballero de Juan León Mallorquín, el goleador histórico del fútbol paraguayo. Sanicer Sasi se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general, pisos, revestimientos, porcelanatos, losas sanitarias, griferías, accesorios para baños y cocinas. Estamos en Avenida Cepillá, la esquina 1 de noviembre. Llámanos al 210-629. Seguinos en redes como @Sanicer. Super Espuma pone a tu disposición la línea más completa para que descanses lo necesario por las noches y durante el día vivas más despierto. Acércate al resto de todo el país para conocer más acerca de todos los productos o hacer tu pedido al WhatsApp 0974 20 20 25. Super Espuma, viví más despierto. Energy cumple un año con estaciones de servicio en todo el país, lo celebra contigo. Llegó la promo Imparables con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes o la compra de una garrafa Energy Gas. Estás participando en el sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2022, promo válida hasta mañana. Energy. ¿Cómo te vas, Sasa? Buenas tardes. ¿Qué tal, tú? ¿Cómo va? Muy buenas tardes para hoy y para todos. Bueno, estás en San Bernardino, decía Santiago Salcedo. ¿Por qué elegiste, cómo se llegó al acuerdo con General Caballero de Juan León Mallorquín? ¿Qué te inspiró jugar en General Caballero? Y a ver, primeramente tenemos sí un principio de acuerdo con el presidente. Nos juntamos hace unos días atrás, o sea, la semana pasada específicamente, y charlamos muchísimo, o sea, más de 3 horas estamos hablamos muchas cosas de fútbol, de club, o sea, una buena charla. Y así charlando, sí, como que llegamos a un acuerdo, pero todavía faltan cosas por ahí por definir, ¿verdad? Pero sin tampoco tener que ya hay un principio de algo, y también yo voy a, o sea, cuando tengo la gente de San Lorenzo también, porque el pase está ahí, y después solamente si se dan las cosas, o sea, como se viene dando, lo estaríamos oficializando. Sí, pero ¿qué te agradó de la propuesta? ¿Te llamó? No, y a ver, el club está con un crecimiento creo que muy importante. Aparte, yo lo enfrenté el año pasado, o sea, este año en intermedia, ¿verdad? Y sorprendía muchas cosas por cómo se jugaba, por las ganas que le metían, o sea, por lo que se decía también en ese ámbito intermedia del club de Mallorquín, ¿verdad? Y también por los desafíos que tiene, y el hecho de que contar conmigo para los desafíos que me comentó el presidente, tanto torneo local como sudamericana, realmente que a uno lo seduce, o sea, me pone muy contento que a esta altura, ¿verdad? O sea, que sigan de por ahí acordando mío, o sea, depositar esa confianza que no es poca cosa para un equipo en crecimiento y que tiene varios proyectos, y que me digan en todos los jugadores es muy reconfortable para mí, ¿verdad? Y más que nada pues también por
desafío deportivo personal que también tengo yo. ¿Ese personal a cuántos goles lleva? No específicamente a cierta cantidad de goles, pero sí intentar otra vez ser el goleador del torneo, de primera división, intentar ser el goleador más longevo del fútbol paraguayo. Bueno, pero tu cantidad es excelente, y estamos hablando de primera división. Estuviste en Capiatán primera, Guaireña en primera, San Lorenzo intermedia, ahora en primera, te fuiste a Villarrica, ahora, ¿cómo hace? Bueno, lo de General Caballero, estos primeros 6 meses juega acá. Y podrían decir, Arturo, o sea, vos me decís el desafío deportivo personal que tengo, ¿verdad? Yo tengo la suerte, hermano, como siempre digo, ¿verdad? La fortuna de que en todos los clubes que me tocó estar, siempre fui goleador de mi equipo. Sacando esa etapa en River Plate, donde hice 3 goles y Falcao me acuerdo que hizo 4, creo. Después me tocó estar en 20 años de carrera casi en todos los clubes. Tuve la suerte, hermano, ¿verdad? De ser goleador siempre del equipo. Y ahora como que, a ver, por el proyecto que tiene General Caballero, o sea, por las ganas que hay, por lo ordenado que es, y con la sinceridad que hablamos, tanto en lo deportivo como en lo económico, tenemos un principio de acuerdo, y a mí también, a esta altura, sí, no te voy a negar que también un poquito ambicioso, y el desafío que tengo es por ahí también volver a ser por lo del torneo paraguayo, y con el rótulo del más longevo seguramente. Sí, pero no repita mucho eso, porque si tenés retos es así. Te digo nomás. Bueno, está bien, sos muy sincero, pero hay jugadores que continúan en tu edad, entiéndase, un cierto, Roque tiene menos, Tacuara Cardoso, por decir, Saciá, Santiago Salcedo, Pablo Ceballos. La cosa es continuar nomás. La cosa por ahí tener, ya se llama encendida de lograr objetivos por ahí personales, pero anteponiendo que es el objetivo grupal, obviamente, eso es lo más importante, pero si se hace, la verdad, pero aquí lo más importante obviamente es lo grupal. Y tampoco es jugar por jugar nomás. O sea, si por ahí yo tengo ganas todavía de marcar cierta diferencia, por decirlo así, ¿verdad? Tengo ganas todavía. Y seguramente la pasada también en la tele y nomás que el goleador del fútbol paraguayo terminó con 14 goles en primera división. ¿O no así? Sí. Villagra. O yo nomás. Leonardo Sí, Villagra. en la temporada. En la temporada. Sí, en la temporada, por eso. Del goleador del fútbol paraguayo en la temporada. Y bueno, vamos a ver si podemos ser goleador del fútbol paraguayo. Está bien, ese es el objetivo tuyo, ser goleador del fútbol paraguayo. Te mencionó nombre, vos le preguntaste al presidente, el doctor Aldama, bueno, lo nuestro comienza a acordarse. ¿Quién más? ¿Cómo es? ¿Quiénes son mis compañeros? ¿Qué pregunta le hiciste? Y la primera pregunta obviamente fue si es que por ahí se mantiene el equipo que ya estaba, que por cierto fue, creo yo, o sea, no sé mucho de historia, pero para mí que es el mejor campeón de la historia intermedia, por cómo se dio todo. No quiero, como digo, no sé historia, no sé la estadística, pero por la campaña que se hizo, por cómo se hizo y por cómo terminó todo, es un grandísimo campeón lo de General Caballero. Está bien. Y yo creo que el mejor refuerzo para el club es mantener el equipo que logró su objetivo. Con todas las ganas que tienen los chicos, con todas las ganas que metieron los jugadores, realmente el premio de primera división se va con más ganas para el próximo año. Bueno, se fue creo todo. Para mí que es el mejor, creo para mí que es el mejor esfuerzo. Está bien. Y se van de 1, 2, 3, qué sé yo, o sea, eso ya partiría de la parte del cuerpo técnico y el club para los refuerzos. Se fue todo Arce, goleador, por ejemplo, esa San General Caballero. Sí, tengo entendido que vuelve a Olimpia. No, vuelve a Olimpia. Sí, hablamos con Miguel el Cardona, el presidente del Olimpia. La responsabilidad tuya es grande, tenés nombre, tenés prestigio, nada será fácil y si tenés ganas, bueno, vos eso sentís, pero con una enorme responsabilidad. Sí, la responsabilidad creo que es demasiado grande también. Pero nada, yo me siento con fuerza, me siento ya capacitado para hacer ciertas cosas en el fútbol. Y obviamente la charla más que nada fue por el presente, porque yo para el futuro ya es más incierto ya en cuanto a proceso. Pero lo mío sí, hablé con el presidente con el señor Julio de que son objetivos rápidos, digamos, o sea, presente. Y sí, yo estoy con ganas de tomar la responsabilidad por ahí que por ahí tendremos todos y que me está dando cosas de todo a mí el club.
Y en un momento de la charla dijiste, espera, vamos a hablar con Gustavo Bobadilla o no. No, yo a Gustavo lo conozco hace muchísimo tiempo ya. Él me dirigió a mí, o sea, él era el ayudante del finado de Cristóbal en el Sudamericano Sub-20, el jugador. O sea, estaba ahí entre nosotros, el ayudante era... era... La pucha, se me fue el nombre, che. El Libertad, el profe... ¿Quién? ¿De quién? ¿Me ayuda un poquito? ¿Quién? El que se me interina en Libertad, el profesor... Villalba, Eduardo Villalba. Villalba, acá, profesor Villalba, que se me fue el nombre, che, se me fue. Era el ayudante y Gustavo trabajaba con nosotros. En aquella época el Sub-20, el Sudamericano. Y bueno, quiere decir que ahí lo conocí. Y la pasada sí charlé con Felipe, también con Edu Ledesma, para que son parte del grupo técnico. Estuvimos charlando ahí mucho. Y terminaron de cerrar muchas cosas en cuanto a lo que es lo futbolístico, ¿verdad? Pero siempre la parte teórica, por decirlo así, la defensa antes ya pasará por nosotros, ¿verdad? Los jugadores de llevarlo a la práctica. Y bueno, cuando tengamos tiempo seguiremos charlando de muchas cosas con relación, para hablar con vos, cómo ves el fútbol paraguayo, qué diferencia hay, porque estás en distintas etapas, en distintos ciclos del fútbol paraguayo. ¿Cómo ves lo nuestro hoy? Y esto de querer seguir jugando, caso Roque, caso Tacuara Cardoso, y hay otros que ya tienen sus años en el fútbol. Es difícil, cuando las ganas están por encima, eso vale mucho, quiere decir que todavía podés. A ver, o sea, no quiero que caiga mal esto que te voy a decir, ¿verdad? Pero, o sea, yo de mi parte, yo hablo por mí, obviamente, ¿verdad? No sé lo que puedan pensar los otros colegas, pero por ahí yo así famoso, a ver, ¿cómo te puedo decir? ¿Viste? Pues cuando hablaba con los muchachos, casi ahí en serio, ¿cómo se dice? No sé si suele escuchar eso. Sí. Casi ahí en serio. Sí. ¿Verdad? O sea, yo mirando lo que fue Paraguay, o sea, mirando lo que es la primera división y lo demás, es que muchas veces por ahí te obligan a seguir jugando. ¿No ves? ¿Por qué? Porque como que no ves, claro, o sea, no encuentro. Yo miro al costado, miro atrás, miro adelante también y no hay demasiado. Y como que por ahí a veces, como a mis compañeros mismos, siempre le digo, pucha, y te sirve mucho, dicen, estaba así jugando, si no sé quién mira, pero ahora, así jugando, que es aquello, y monstruo, mira lo que estoy, como que ustedes nos obligan a seguir jugando a nosotros. Es decir, lo que querés decir, trae algo mejor, eso no hay. Y no, es que no, a ver, yo tengo que sentir que nos obligan como que, a ver, da todavía. Yo creo que sí podemos todavía jugar, más grande, digamos, o sea, no hay esa diferencia abismal entre uno y otro, ni mucho menos, sino al contrario, estamos todos, me parece, a la par. Y a lo último, como que los más grandes sacan todavía cierta diferencia en cuanto a lo que son los más chicos, por decirlo así. A ver, sí menos especial ni mucho menos, sino al contrario, que se tome como para obligar a los más chicos a seguir laburando más todavía, ¿verdad? Para poder por ahí sacar otra cierta diferencia. Te voy a nombrar un jugador que arranca de atrás y es muy guapo, Robert Morales de Cerro. Y para mí es mejor antes de vaya, Robert. Para mí. Para Santiago Salcedo, Robert Morales es para el mejor delantero de fútbol paraguayo. Sí, para mí que el Robert, sí, o sea, a ver, Villar obviamente en su momento en la apertura sacó mucha diferencia, ¿verdad? En cuanto a lo que es goles, porque el delantero puede goles, o sea, por más que vos de repente vas a jugar, meter y asistencia, pues hiciste dos goles, a la pucha, como que no, complicado a veces explicarlo, ¿verdad? Pero Robert Morales, o sea, yo lo vi en vivo, fui a mirar los partidos solo cada que pude, y sí, él sí salga una cierta diferencia en cuanto a potencia, ubicación, lo pesado, lo paraguaya que es. Y me acuerdo de ese gol de contra Sudamérica era una olla. Ahí no aplaudirle nos paramos a aplaudirle por el gol que hizo. Porque la cosa buena, pues hay que valorarla. Cosa que por ahí, eso nos falta un poquito a nosotros en general. Dijo, de valorar lo que se hace más o menos en el fútbol paraguayo. Y dijo Chiqui, y Zambola tipo, dijo por Robert Morales. ¿Qué dijo? Y Zambola tipo. Y Zambó. Me bastante ayer, no, pero no es que nací en explosivo. Me liquidaste con ese tema. ¿Sabes lo que quiere decir explosivo? No sé. Yo te digo, el Zambola explosivo.
Que se va, él tiene rienda suelta, ojo, explosivo. Se va. Ah, y Zambó. Y Sa. Bueno, tú a ti tampoco es tanto. Y Zambó, dije. Significa. ¿Y Zambó? Vos viste, y Zambó, yo entendí. ¿Y cómo se dice? Y yo y Zambó, no sé, pero Isa, sí, ahí te falta un acentito ahí, no sé. Y Zambola, tipo. Y yo no te dije, y Zambola, tipo. Ahora, yo entendí mal, entonces capaz que por ahí se fue. No, yo te dije bien. No, Sasá, yo te dije y Zambó, y es y Zambola, tipo. Y Zambola, ya no se entiendo, que tiene cuerdas largas y eso sí. Claro, porque Sa es rienda y vos es suelto, te estoy traduciendo ya. Te calentás porque dije que tampoco tu guaraní es vida, bueno, pues bueno. Pero ¿quién te dijo que mi guaraní es bueno? Vos tenés que interpretarme también, Sasami. No, pero viste, yo no entendí, vos dijiste chiqui, dijo y Zambo, y como que a la escucha, y a veces pues viste que vos decís que no sabes guaraní o algo, y como que, no sé, naciste en Dinamarca, y bueno, no entiendo mucho, pero cuando me pronunciaste bien, creo que, ¿verdad? O sea, yo tampoco soy guaraní, pero bueno, ahí sí entendí. Pues comenzamos de nuevo, dijo Chiqui, y Zambola, tipo. Sí, no tiene techo, para mí no tiene límite. Sí. Por el fútbol en sí no tiene límite. Su propio límite sos vos mismo. O sea, es en sí mismo. ¿Por qué? Porque hay que evolucionar. Y lo de Rubén Morales, como digo, para mí, a mí me encanta. Y también, viste como todos decíamos, llamaba la atención, pero que no jugaba, que eso, pero bueno, si entraba con un tío me metía. Y después ahora como que le tienen ese rótulo que si entra titular no mete. No es ni así. Para mí es un monstruo. ¿Un monstruo de Rubén Morales? Sí, a mí me encantó. O sea, yo le vi en vivo, le miré y sí. Yo me acuerdo que yo a veces comparo mucho, no es que comparo, la admiro. Cuando le enfrentó a Antolín, por ejemplo, para mí Antolín es el mejor central por probable. Antonio Guerra. Sí. Y cuando vi que le enfrentó a Antolín, que le chocó, que le mostró el cuerpo, que todo aquello. Y a Antolín le conozco, por ahí hizo expresión más o menos, y ahí un poco menos yo me di cuenta de que, o sea, dije, anda que, tampoco ni yo soy yo la verdad, ni mucho menos, ¿verdad? Pero son perspectivas y estamos hablando de fútbol nomás. Y Robert, o sea, de Caraura, por más que sea Antonio Guerra, iba bastante como loco. Y a mí me encanta Rubén Morales. Quiere decir que es jugador de tu mesita de luz. Rubén Morales, sí. ¿Sabes quién más, tío? ¿Sabes quién más es jugador de mi mesita de luz? Que a mí me gusta muchísimo jugar. Mi idea también. El Piru Contreras, el de Guaraní. Pero son opuestos. Opuestos, pero a mí el Piru me encanta. Yo, o sea, cómo juega, la calidad que tiene, la tranquilidad que tiene. Sí, pero Robert saca diferencia. Creo que en cuanto a delanteros, sacó cierta diferencia. Josué Colmán. Pucha, como telepáticamente tuvimos la transmisión, ya te digo así de José Colmán. Y te pregunté yo, estuvimos... Así hablando de jugadores, ya que estamos charlando así de jugadores. José Colmán. Él marcó la diferencia contra Cerro, por ejemplo, el partido que Cerro ganó, sí. éticamente, por decirlo así, era. Sí. José Colmán, el último la rompió. Toda la escoció. Hay jugadores, porque tú cuando estuvimos hablando me dijiste, mira, yo sigo por esto, no quiero dañar a nadie, ¿se entendió cuando no, dijiste? No, pues yo te decía del 9. No, yo te hablo en términos generales. En términos generales son pocos jugadores los que están resaltando ahora, nueva camada, ¿no? Yo la pasaba, a ver, estaba lo mi mamá estaba, y justo estaba la tele, y creo que era una o dos fechas antes que terminé el torneo. Y justo pasan la información, hacer las tablas, así los jugadores del equipo, diferencia de goles, que esto, internet, diciendo todo eso. Y pasa voladores, tenía 7 goles y 1 penal, y faltando fechas que termine, y la pucha de que. Yo digo, pues en ese sentido, digo, en cuanto a lo de gol, creo que buscamos esta nueva selección también, porque según tengo entendido, hace mucho no se hace gol también. Yo vi nomás eso y dije, la pucha, mira, 7 goles de gol torneo y falta una fecha que termine el torneo. Y bueno, de todo un poco en esta charla, César, como hablando con General Caballero, y lógicamente como hombre de fútbol que soy, goleador histórico, fuimos entrando también en dando nombres, pero volviendo a General Caballero, ¿cuándo comienzan ustedes oficialmente la pretemporada? No, ya se arrancó la pretemporada. No, ya, pero vos, ¿cuándo te sumás? Ya la pretemporada contigo adentro. Y yo creo que si se dan las cosas, si se dan como se están dando, ¿verdad? Esta semana seguramente
todavía en papeles y el 3 de enero creo que, el 3 de enero, si no el 3 de enero, o sea, ya me presentaría, pues si hay que se firma todo ya se llega a lo que estamos hablando. Claro, señor, el doctor Aldama dijo sí, acordamos con Sasá, consideramos una persona muy seria y lo dijiste vos, faltaría la firma. Faltaría eso y acordar ciertos detalles más que siempre, viste, en los contratos aparecen y ¿verdad? Que tampoco es nada de otro mundo ni mucho menos. Y cuando frente a Cerro, ¿qué pasará? Y ojalá que podamos marcarlo, ¿verdad? Y que vamos a ganar. No, pero vos sentís algo especial por Cerro, porque mi pregunta adrede, dijiste yo quiero terminar mi carrera en Cerro, dijiste. Sí, dije en su momento que sí sería buenísimo, o sea, sería fantástico poder terminar en Cerro, pero viste cómo se van a cosas, está complicado, pero, vamos a ver. Pero mi presente sí que se hace, yo por el caballero jugando, o sea, es defender lo que me caballero, meterle y enfrentar a Cerro e intentar ganarlo otra vez y intentar meterle gol otra vez. ¿Y cómo ves esto de Cerro chiquearse 4 años de continuidad? Espectacular, a mí me parece fantástico. Me parece, yo me acuerdo, no sé si en tu radio, hace un par de años atrás, yo había dicho cuando viste Olimpia ganaba todo, cuando 1, ganó 2, ganó 3. Torneo, 4 torneos. Yo creo que yo no me recuerdo, o sea, yo no tengo otra misión, no me recuerdo. Que para mí que mejor es el esfuerzo de Porteño para enfrentar a Olimpia que la chiquear en un momento. Para poder romper esa hegemonía que te dice. ¿Y por qué no? ¿Por qué Chique no te llamó a vos? No, o sea, no, pero Cerro tiene grandísimo delantero, tiene, y el juego distinto, o sea, pretende otro juego, o sea. No tiene, esos grandísimos jugadores no tiene arriba. El Robert Morales hoy, ¿es verdad? Sí. Y ahí no me quedaste, no vaya ni decirme cosas que vos y yo somos conscientes que no tiene mucho arriba. Y vas pensando igual, entonces. Y no, sí. Una vez más pensando igual. ¿Eh? Una vez más pensando igual. Y pensamos igual, no tiene mucho arriba. Yo hasta pensé, dije, mira, Sasá, interesante, Copa Libertadores América, tu experiencia, pero bueno, ahí está. ¿Qué opinás de Jan, el arquero de Cerro? De Jan me dijiste, ¿verdad? Sí, no es guaraní, es Jan, y no es un término... Mira, yo el partido contra Olimpia, ¿viste? La finalísima por la Supercopa. Yo lo estaba mirando, o sea, obviamente que me senté en el sillón, vi todas las peleas, todo eso, y me calenté un poquito. ¿Y después? Como todo hincha, viste que mandaba la puta, no sé qué. Y no me gustó, obviamente. ¿Qué le recomendás? Pero él tiene mucho que ver con el campeonato de Cerro Porteño. Sí, un gran arquero. ¿Qué le diría a Jan? No, arquerazo, sí. ¿Qué le diría? Chiqui, habla con él. Cuestión de carácter y temperamento, Y sí, sorprendió un poquito, o sea, aparte de que en Cerro, pues esas cosas como que no sé si te puede permitir tanto, ¿verdad? Pero todo es conversable y creo que un grandísimo arquero, y para mí que también, para mí era, no, viste lo que pasó a la final, no puede tapar todo lo que hizo, no, o sea, no puede opacar, no puede, no sé, todo lo que hizo, porque el tipo es gran artífice del campeonato de Porteño, eso es la realidad. Totalmente de acuerdo. Y por cierto. Yo digo, cambiando su carácter un poco más. Pero el carácter pues es conversable, ¿no? O sea, lo habla un poquito, se maneja ciertos impulsos y listo, ya está. Bueno, Sasá, ¿en qué fútbol lo veo a Pulpito Duarte? A mí me gustaría, así pensando ya en el fútbol italiano, me gustaría. A mí me gustaría más en el fútbol inglés. Y el fútbol inglés, pues ya las puchas, ¿viste? Que vayan a instalar, ¿verdad? Que se vea lo que es el fútbol europeo. Mira, yo mirando de afuera no así, ¿verdad? Y después más fuerte ya el fútbol inglés es muy fuerte. Sí, ya sé, pero él es fuerte. Llegar de repente y las puchas, pero vos te imaginabas Sterling encarándote. Está bien, pero no tiempista, va bien al cruce, va bien al cierre. Claro. Sí, pues viste en el fútbol italiano yo creo que el tipo sacaría muchísima ventaja y se luciría también por la calidad de jugador que es. Respetable de todo punto de vista. ¿Quién te hizo volante central para los más jóvenes de la vida? ¿Quién me hizo? Yo jugué volante central en la sub-20, o sea, variante me hice solo buscando puestos, o sea, buscando un lugar en la lista de 23 para sudamericano. Sí, digo esto porque hay gente joven que te está escuchando y a veces es importante refrescarle la memoria, hacerle saber por si no saben. En el fútbol turco, ¿vos jugaste como volante? De 8. De 8. Si jugando volante central o volante por derecha de 8. En el fútbol turco. ¿Y estuviste 6 meses?
No, ahí estuve 1 año, 3 meses. Ah, más Y, más de un año. sí, yo estuve más ahí. Y después me acuerdo que fue la invasión de Estados Unidos a Irak, ¿verdad? En aquella época. Y estuve ni corriendo. ¿Y sí? Y me vine. Asustado. Sí, viste que Irak pues limítrofe con Turquía. Y la noticia es medio extraña, medio rara y la pucha. ¿Y quién te puso? Y me acuerdo aquella, y de 9, con Gustavo Costa yo jugué en la primera edición. Pero de 9 en inferiores jugué con Pocholo, con Blas Cristaldo, Marcelo. Bueno, pero vos no te imaginabas que iba a tener esta producción de goles, porque venía de un puesto distinto para centro delantero. Sí, no me imaginaba, pero viste, me gustaba meter goles a mí, ¿verdad? Pues yo ya siendo volante, hacía ya goles en inferiores. Y después cuando jugué de 9, cuando Blas me puso, cuando Pocholo me puso bien de 9, ahí hice la verdad que hizo un montón de goles. ¿Cómo se llama? ¿Cómo el apodo de Blas? Massinger. No, pues Pocholo le decíamos nada, o sea, pero es Massinger Cristaldo. Bueno, finalmente, Sasa, dame un 9 que terminó de volante central. O un central, o sea, no, dame un 9 y yo te doy el nombre que arrancó haciendo goles y terminó de volante central. Tiempo atrás. En Cerro Porteño. En Cerro. En Cerro, un 9 que te... Mira que... Era 9. Entre edad, voy yo, hay muchas diferencias, así que no... me matas. Jugó en Cerro. Año 79, creo que terminó siendo capitán de la selección en la Copa América. La pucha, yo ni nací todavía. Y bueno, pero vos tenés que saber, porque mañana es a la inversa a lo tuyo. Sí, sí, entiendo. Capaz que no me sabe más historia para poder debatir ahí. Y algún día tenés que saber otra cosa. Aldo Florentín. Aldo Florentín. Sí. Yo no lo sabía. Sí, no, claro, sí lo conozco, ¿verdad? Sí, escuché, pero... No, yo no sabía. Sí, Aldo Florentín en la 9 de Cerro y Bregli ya lo puso después como volante central y ahí se quedó. Yo lo tenía más como volante central, según la historia. Te estoy diciendo, Sasa, que incluso le íbamos a apodar en Ñandutí Deporte cuando estábamos el rey del área. Porque se perfilaba para eso. Y después Breglia le mandó como volante central. Y ahí se consolidó. O sea que algo similar la pasada, hace 15 días pues ya hablé con Matías, con Almeida estaba hablando. Y me tiró esa. Mira que jugar ahora y más, cuando más, si quieres ir jugando, estás un poquito más atrás, bola central, después central, bendito. Ese es Mateus, en Alemania, de 10 a volante central y zaguero central. Y después central, claro. Ese es Mateus, sí señor. Ahora tenés VAR. Ahora tenés VAR y antes no tenía VAR en la intermedia. ¿Va a cambiar tu vida o no? No entendí. Ahora hay VAR, en la intermedia no había VAR. Ahora hay VAR en primera. ¿En qué cambia para vos? Y yo creo que capaz que sea un poquito más lento que el juego, digamos, ¿verdad? Para vos, a título personal, digo. Sí, capaz que sea un poquito más, no lento, ¿verdad? Pero más pausado, creo yo. Porque evidentemente no había VAR y era todo para adelante, o sea, todo sí así, ¿verdad? Sí. No hay que tener que esperar, no hay que tener que ver, todas esas cosas. Y capaz que ahora sí se van a hacer un poquito más pausado, ¿verdad? Porque estamos viendo el tema del VAR. Bueno, y acordate este nombre, Aldo Florentín, de Cerro. Aldo Florentín. Comenzó de 9 y terminó como volante central. 9 haciendo goles, Voy a hablar con mi papá y con mi tío, saben de manera. Ellos sí saben todo eso. Entonces cuando te diga, acá vos tenés mi número, terminada esta charla, le preguntás y me vas a decir, Arturo, tenés razón, ¿ok? Le voy a decir, te voy a llamar. No, poneme nomás tener razón. Otro que terminó volante central, pero no, era 9, era número 10, Jorge Amado Núñez. Sí me acuerdo, sí, claro, me acuerdo. Llegó a jugar en Atlanta incluso. De 10, me acuerdo de él así volante... Creación, sacrificado, sí, o sea, mucho talento. Sí, señor. Bueno, Sasa, yo me recuerdo. Feliz año nuevo para vos, para toda la familia. Seguiremos charlando. Éxito, Sasa. Igualmente, muchas gracias. Feliz año para todos. Perdón. Después hablar con tu tío y tu papá. Espero que me digas, tenés razón, Arturo, ¿sí? Apenas hablo. Capaz que esta tarde me habla con ellos. No, ahora vaya. Chao, Sasa, gracias.
Chao. Santiago Salcedo. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, más oferta, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Mena de Cueto, General Caballero, San Lorenzo, el machetazo ahora es El Ahorrazo. Tapictí SRL le garantiza seguridad, respeto, credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad, ya pasó del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mac, tu herramienta más en su obra, siempre cerca tuya. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando Lamora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. ¿Vos le viste a Florentino? No. ¿Vos le viste a Florentino? No. ¿Vos le viste a Florentino? No, señor, no. Y en la jugada del gol de Romerito, en el Maracaná, le hace la asistencia. Florentina Romerito, en el 2-2, Copa 79. Están las imágenes. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes. Jorge Mendoza, ¿a dónde vas? Por ahora, a ningún lado, Arturo. Esa es mi realidad. No tengo nada concreto todavía, nada firmado ni finiquitado con nadie. Dijiste que te gustaría volver a Guaraní, no hay nada. Sí, es mi realidad, siempre fue así. Siempre del día que salí ahí, siempre mi deseo fue eso. Obviamente, por algún motivo nunca se concretó y veremos si hay algún llamado o algo ahí, ahora sabiendo que ya quedó libre, que no hay cláusula, que no hay nadie, así que ojalá se pueda dar, si Dios quiere. Jorge, pero algún contacto previo, ya sea con Guaraní, con otro equipo, me parece que al conocer la noticia, que no seguís en Guaireña, se habrán interesado obviamente y por lo menos algún sondeo habrán acercado a tu persona o nada de nada hasta ahora. No, sí hubo y hay, tengo reuniones pendientes, como le había comentado cuando hablé con usted hace poco también, hoy en día ya no tengo representante, entonces sí recibí otra llamada directamente donde quedamos en reunirnos, ver también ver la intención del club, cuáles son los proyectos y obviamente estamos ahí pendientes a eso. Hablamos de un equipo que juega torneo internacional. Sí, otro que no, uno que sí. Gracias a Dios, como dije también creo que en su momento con ustedes, el hecho de haber hecho una buena campaña, una buena temporada, gracias a Dios, y supongo que el club no me va a faltar, así que uno ya me hizo una oferta formal donde está esperando mi respuesta también y estoy esperando reunirme con otro club también. Esa es mi realidad hasta ahora. Hoy estoy volviendo a Villarrica para también ver mis cosas ahí y ahí obviamente en estos días seguramente definiremos dónde nos toca jugar si Dios quiere. ¿Nacional? No me gustaría tirar nombre porque uno tira nombre y se empiezan a especular muchas cosas, así que hasta ahora es conversaciones, hubo mensajes, reuniones para juntarnos y ahí obviamente veremos qué es lo mejor para mí, para mi familia. Como que también todavía no hablé con la gente de Guadiña, no sé qué pasó, parece que un teléfono cortado ahí porque no pasó nada. Hoy estoy volviendo a Villarrica de la tardecita para ver mis cosas y ahí también juntarme con el papá del presidente, con quien tengo, como le había dicho usted, una relación muy buena. Ver también el lugar donde estoy viviendo ahí, que tengo que obviamente desocupar si es que no continúo en el club. ¿Te sorprendió esto, ya que eras prácticamente figura en cada partido de Guaireña, eras titular fijo? ¿Te terminó sorprendiendo? La verdad que sí, porque no era una relación como la que se está dando ahora, de todo a través de los medios de comunicación. Siempre fue un mensaje, una llamada, siempre estuvimos muy cercanos con el presidente y a mí me sorprendió cuando yo viajé de vacaciones y ver en las redes sociales que él estaba hablando de bajar el salario, que yo me tengo que adecuar a eso, que ya tengo una propuesta, siendo que yo en ningún momento recibí la propuesta ni la opción de bajar del salario para continuar. No, en realidad no recibí nada. Por ese lado sí me sorprendió, porque no esperé que fuera así, por todo lo que vos decís, por todo lo que pasé en el club, por lo que le di, por lo que el club me dio a mí también, y por el cariño que le había agarrado al club, sí me sorprendió. Por eso también voy a ir a hablar, especialmente con el papá del presidente, verdad que con quien tengo una relación diferente por ahí, y ver del por qué fue así, porque no me gustaría salir de esta manera del club.
De aquella vez que hablamos, Jorge, hasta ahora que te preguntó Francisco Pancho López, cuando hablamos del tema y puntualizaste, ¿se enteró lo que dijiste? ¿Aún no te llamó? No, nada, ni un mensaje, ni famoso Feliz Navidad, nada. Por eso te digo, Arturo, no sé qué pasó, no sé, o si es tan así de que ellos quieren que siga. Si no es así, me hubieran dicho y yo no me despedía del club como corresponde y como lo hicieron todos los compañeros, pero yo no recibí la propuesta. Yo tengo los screens de lo que él contó y me gustaría mostrarle, que me diga dónde está mi propuesta, porque no tengo ninguna propuesta. Como les había dicho a ustedes, si quiere bajarme el salario es conversable, todo se habla, tenemos torneo internacional, yo puedo recuperar de una u otra manera por ahí la diferencia o bajando un poco eso lo puedo recuperar, no sé, en algún premio especial, no sé, entrar en una copa, viendo miles de formas, ¿verdad? Pero no recibí la propuesta y por eso sí la verdad me duele porque pasé 2 años increíbles en el club y creo que no es la manera si él no quería contar más conmigo, era fácil decir mejor que gracias por todo, o gracias y estábamos, no la necesidad de decir que me van a bajar el salario, que tengo una propuesta y diciendo que eso es mentira. Bueno, Jorge, vamos a ubicarlo, vamos a tratar de hablar. Yo esta mañana incluso, a través de Jorge Aro, que nos hizo una conexión con Luis Cáceres, no le pregunté, se me fue. Seguiremos charlando, Jorge, gracias por tu tiempo, felices fiestas. Dale, Arturo, igualmente, felices fiestas, un abrazo. Gracias, Jorge Mendoza. Desde ahora Pizza te acompaña con sus nuevos cortes frescos, animata a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa codril, pulpa negra. Encontrarlas en los principales supermercados del país. Su pizza, el momento especial en tu día. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. El VAR en un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Charty Beef es la carne 100% chequeña, es la marca que a la hora de hablar embarazado suena fuerte. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizar. Ahora con Bancop podés transferir dinero desde tu cooperativa a tu cuenta Bancop u otros bancos o financieras en tiempo real. Sumate vos también a lo más nuevo en banca digital. Contacta con Bancop en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Comenzó el programa hablando con Miguel Cardona, fue muy claro, fue directo. Lo de Roque Santa Cruz ya sabíamos que se iba. 2, entonces se van de lo que sabíamos. Teníamos 4 nombres: Aguilar, Roque, Richard y Mendieta. Sí. Y de los 4 se van 2. Sí, Santa Cruz y Mendieta. Que Willy Mendieta va a ser jugador de Libertad. La Agrícola Seres Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Yopuchupe Quitadol. En EMSA premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 9 sucursales, ponete al día con tus cuotas y participa del sorteo de 4 fabulosas motocicletas Star 0 kilómetro. Consulta bases y condiciones en nuestras redes sociales, @EMSA Paraguay, EMSA Paraguay, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy, Sedan y Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Bueno, Jorge Mendoza, buen jugador. Sí, bastante regular. Principalmente eso, un año regular. Tuvo una lesión que lo dejó fuera 1 mes y medio más o menos en el clausura, pero después cuando jugó generalmente cumplió. 4 partidos. Niño, vos te olvidaste que Richard Ortiz jugó en Libertad. Sí, 6 meses jugó en el 2015, sí. antes de ir a la Copa América. Sí. Porque eso le dije a Ocaracota, para mí pasó desapercibido. ¿O fue campeón? No, campeón no. Yo me acuerdo, metió un gol de chilena. Tuvo la trascendencia que tiene en Olimpia. No, jugó muy poco. Puedo decir Richard Ortiz en Olimpia y... Pero jugó bien, o sea, le fue bien ese semestre porque incluso él lo llevó a ir convocado a la Copa América de ese año, 2015. Y después volvió al fútbol mexicano. Toluca 2 veces. Él jugó 2 veces en Toluca. Una de Libertad para Toluca. Y después se lastimó. Incluso estuvo cuando volvió lastimado, creo. Richard Ortiz. Pero jugó en Libertad y pasa como así. Como si jugó en Libertad y jugó en Libertad Richard Ortiz.
El Gran Pollo Pechugón con termómetro automático que te indica que ha alcanzado la temperatura final para estar en su punto económico de gran tamaño, ideal para las fiestas de fin de año. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central. El Cibellala Casi, R.I. 2 de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981 543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad. Llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recuerda Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando Lemora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737 al 8. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Aprovecha todos los beneficios con Punto Farma y la Cooperativa Universitaria, pagando con tus tarjetas de la Cooperativa Universitaria Panal y Cabal. Accedes al 30% de descuento en las compras que realices en todos nuestros puntos del país. También puedes hacer tus compras llamando al call center más famoso del país, 61 61 000. Hoy es día de la Cooperativa Universitaria en Punto Farma. Llegó la promo Gamer de Stock Express. Puedes llevarte una de las 10 PlayStation 5 que tenemos para vos. Por cada 5.000 guaraníes de compra, generas cupones, canjealos con tu factura en stock.com.py/gana. Promo válida en cualquiera de los locales de Stock Express. Sergio Vareiro, podría jugar en Guaraní. En Guaraní, sí. Últimamente en el Necaxa del fútbol mexicano, Sergio Vareiro. Con poca actividad, sí, con poca actividad en Cerro, con poca actividad en Necaxa. Sería un buen relanzamiento para su carrera, me parece, si es que llega a Guaraní. Con eso el tercer jugador, antes sumó a Walter Ortiz, que cerró bien a Luqueño, fuera de los mal que le fue a Luqueño, el volante lateral argentino, y lo de José Ariel Núñez, dos, sí. Hasta aquí que confirmó Guaraní. Así es. Este sería el tercero. Y Ferfer no se sabe si sigue. Hasta aquí no. Estaban todavía en negociación. Eso dijo Diego Cerrati, sí, cuando hablamos con el representante de Ferfer. Pero vino con expectativa Cerro Vareiro. Sí, era el reemplazante de Churín. De Independiente. De General Díaz. De General Díaz, perdón, vino con bueno, que esto, que se movía, que aquello, que era como Churín. Pero no. No, hay que ver si le pesó la camiseta, qué pasó. Pero venía bien. Sí, digo cómo venía, sí, digo. Y de eso ya hace 1 año y meses, porque eso fue para el clausura del año pasado, y desde ahí él no se pudo asentar. Clausura del año pasado, apertura de este año, y segundo semestre en México, casi no jugó. Nervigenol Plus es un potente vigorizante antioxidante antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. La Caja Mutual en el mes de diciembre te afilia por 120.000 guaraníes. ¡Qué mejor mes! Para que deseas empezar a formar tu futuro. Además, puedes llevarte una tarjeta de crédito, sacarte un crédito. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria. Millonarios ganadores de CNT, cartón número 1.115.911, se ganó 200 millones de guaraníes. El cartón número 1.005.104 se ganó 500 millones de guaraníes. Animate a soñar, pedí CNT Sheporemoy. Bueno, hablamos con Sasá sobre Morales. Sí, el mejor delantero en la actualidad, dijo, del fútbol paraguayo. Sí, así lo calificó. Sí. Es un crack, hijo. ¿Yo dónde le pronuncié a mi guaraní? ¿Y Sambo? ¿Y Sambo le dije? Sí, entiendo que para mí que él no entendía primero a qué se refería y después sí. Pero me dijo tu guaraní. Yo le dije Isambo. O habrá escuchado mal, sí. Isambo le dije yo. Sí, es Sambo. No, pero Isambo le dije yo, así me escribieron. Yo leí como me escribieron. Isambo. Ay, puta, vos guaraní, no te entiendo tu guaraní, me dijo. Yo creo que no sabía lo que era. Para mí que no. Que me disculpe, Sasá, pero Sasá me hubiera dicho. O habrá escuchado mal quizás la primera y no agarró. Ya está, ya. Con Medilife comenzar el camino hacia una vida más saludable para vos y tu familia. Recibí hasta un 75% de descuento en la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo por tiempo limitado. Comunicate al 0982-186-386 Medilife. Cuidarte es ayudarte a ahorrar. En Paraguay, Pirelli es el centro neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Calonzo, Ñembucio, del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. ¿Cómo te va, Oscar? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Oscar Ruiz, ¿cuál es tu futuro, Oscar? Ponenos al día con la información precisa, concreta y veraz. ¿Dónde vas a jugar, Oscar? Y hasta el momento no sé dónde voy a jugar. Lo que tengo concreto es que Bahía tiene intención de prestarme por 1 año. Ahora estoy teniendo sondeos, pero nada concreto. Bueno, ellos te dicen, buscate club, ¿cómo es? Sí, estamos en eso. Hay sondeos, ahora esperando que salga algo bueno para poder jugar.
O si no pasa nada, tengo que presentarme sí o sí en Bahía porque tengo contrato 2 años más. Debo preguntarte, Oscar, en este caso me podrás decir hasta dónde poder responderme, con Oscar Ruiz estamos hablando. Si te dice andar a buscar, ¿puede hacerse parte de tu salario, el sueldo, lo que estamos hablando del salario, una parte de Bahía? Y Bahía su intención es que el club que me contrate tiene que pagar el salario completo. En eso es lo que ahí podría, hay una complicación, pero sí. Seguramente vamos a estar hablando para ver si se puede llegar a un acuerdo. Bueno, por eso digo, lo que paga Bahía es superior a lo que puede pagar en el mercado paraguayo. Sí, así mismo. Claro, ahí te toca el bolsillo a vos. Sí, así mismo es, y ahí lo que se está complicando un poco. ¿Y qué pensás vos de todo esto, Oscar, con relación a... ¿Qué hay de Cerro, por ejemplo? No, de Cerro no sé nada, nadie se comunicó conmigo. No, por eso estoy hablando, como conocer la casa, Cerro Porteño, digo, en donde vos podrías jugar fuera del salario, porque el club que te contrata y te dice, busca club, porque así de fácil es el tema, tener contrato por 2 años, te autoriza que juegue en 1 año, es porque te da una libertad de acción en el cual te vas vos personalmente o con tu representante a negociar con tu nuevo club. Sí, así mismo es, Arturo. Ahora estamos, como te digo, ya me contactaron varios clubes, se está conversando y ojalá que sea lo mejor para mí. Mi intención es irme también a un lugar donde jugar, para volver a jugar, que es lo más importante y que le hace feliz a un jugador. Oscar, ¿y lo de Banfield cómo quedó? Porque el propio Daboe pidió por vos, ya que te dirigió él en Brasil. ¿Hay algún acercamiento? ¿Se está avanzando con algo? Sí, según tengo entendido, ya se contactaron con Bahía también. Vamos a ver si se llega a un acuerdo con eso. Vos querés ganar lo mismo San Lorenzo que ganar en Bahía, va a ser difícil, ¿eh? Y la intención es esa, la verdad que no... Pues yo te decía, por lo que vos ganás, es muy buen dinero, indudablemente hoy, con el tema de pandemia y todo lo que pasaron en los clubes. No estoy echando de menos tu capacidad, Oscar, no lo tome a mal. Digo que es muy buen dinero en Bahía. Sí, yo entiendo. Muy buen dinero en Bahía. ¿Y vos querés esa misma cantidad, Oscar? Y hay muchas cosas, Arturo. Mira que en Bahía también cumplieron siempre conmigo, me pagaron mes a mes y en ese sentido también tengo que ver de ese lado también. Yo tengo cuánto gané, por respeto no lo voy a decir. Y cumplieron con vos. Ocurre que ya estás acostumbrado a ese formato de cobrar el dinero y que cumplan con vos. Vos querés algo similar a eso, Oscar. Y hay 2 cosas. Viste que quiero jugar también, Arturo. Uno quiere jugar. Es importante la parte económica, pero es importante también jugar. Y ahí lo que estamos viendo. ¿Qué hacer? Y bueno. Entonces Banfield hoy es lo más cercano, lo que estaría por cerrarse, porque nos decías que ya hablaron incluso con Bahía. Sí, ahí Banfield. Se ha comunicado también de mí, conmigo de otro club que le pasamos también el presupuesto y quedaron también en contactarlo nuevamente. ¿De qué país se puede saber? Entonces quisiera no contar todavía porque a veces se puede complicar. Claro, el que vean que vos sabés que Argentina no está pasando un buen momento en el mercado internacional de pagar, Oscar. Así mismo. Y bueno. Ahora que estoy aguardando un poco ansioso para que se pueda definir, porque la próxima semana estaría viajando ya a Bahía nuevamente. Pregunto nomás por las dudas, ¿ese fútbol que no querés contar no es un fútbol bien lejano? No, Radio América también. Ajá, pensé que era... Bueno, lo mejor para vos, Oscar, gracias por tu tiempo. Cerro no hay nada. Gracias, Oscar, muy amable. Muchas gracias, Arturo. Adiós, gracias. Oscar Ruiz. Cuando compras cables decidí tranquilidad de Exigui Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a capaz de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Tupi, como cada año realiza su promo Rompemos Todo, premiando la fidelidad de sus clientes, con el sorteo de una fabulosa camioneta Ford Ranger Limited Edition 0 km 2022, además de 100 espectaculares premios. Participan en el sorteo quienes hayan realizado sus compras desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero, la gente sabe.
En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatus a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Ahora con Dimo no solo tenés acceso a todas tus cuentas cooperativas y tarjetas de crédito Cabal y Panal, sino también a una tarjeta prepaga Dimo sin costo con los mismos beneficios. Descarga Dimo de la Play Store o accediendo a dimo.com.py. Accede a beneficios que solo Dimo y Cabal te pueden ofrecer. Seguinos en redes como Dimo Paraguay. Dimo nos une. Bueno, Rodrigo Muñoz, ¿dónde va a ir? Y ahora con lo de Jan me parece que no sigue en Cerro. Sí. Esa es la tendencia. Creo que estaba esperando cómo se resolvía el tema de Jan. A lo que vos tenés que agregar, que con la categoría jerarquía que tiene Rodrigo Muñoz, bien pagado en Cerro, sí, en otro club que no fuese Libertad no le van a pagar ese dinero. En otro club que no fuese Libertad no le van a pagar ese dinero. Yo no, no estoy diciendo que esté poniéndose al día, porque esto es una cosa interna de Cerro, pero que va a cumplir con Rodrigo lo va a cumplir. El problema es cómo hace, porque al subirle a lo que va a ganar más de $40,000, que según la información gana Jan, a partir de ahora, está sujeto a que, como dijimos anteriormente, si le aparece una multa, él no tiene problema que le descuente. Sí. Total ganaba menos, pues, descontaba menos más, y se va a ir otra vez al tema anterior. En ese caso ya, creo que Jan pasa a ser el mejor pagado en Cerro. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 ingresado en isal.edu.com.py. Si querés dinero distante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para venderte la solución que más te conviene. Compra, venta de nuevos usados. Sede central, sucursales en San Lorenzo, 4 Mujeres y Mariano Roque Alonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. ¿Cómo te va, doctor Rubén Ditore? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Cómo está? Muy bien. Doctor, ganó mucho comentario el tema de Alfio Oviedo por la falta del compromiso del ida y vuelta, lo contractual cuando fue a Guaraní. Eso afectó a la dirigencia de Libertad, le habrá afectado al jugador por una cuestión de falta de respeto al convenio. No había ningún documento firmado. Sí, había. ¿Y por qué? Había documentos, nosotros pensamos que era de palabra, porque Libertad no le denunció a Guaraní, no le demandó, digo. No le demandamos porque no quisimos, pero hay un documento firmado, claro. Y la multa era una multa, ¿verdad? Sí pagaba, sí jugaba. Me pasa que hay dos documentos, son dos documentos, uno donde se hace el préstamo, ¿verdad? Y donde se estipula que, bueno, el préstamo no se puede poner ya una cláusula así como unitoria como había antes. Entonces se hace como un contrato privado aparte donde se estipula eso. Obviamente para nosotros es un capítulo cerrado, no se respetó y bueno, ya está. Ellos sabrán por qué y bueno, nosotros no compartimos ese tipo de comportamiento, ¿verdad? Pero cada uno sabe lo que hace. ¿Cómo eran las relaciones antes con Guaraní? Nada, no hablamos absolutamente después de ese partido, no hablamos más. Pero para romper relaciones, se habrá tenido en cuenta que había relaciones. ¿Había relaciones antes con Guaraní o fue todo muy así, muy contractual, esto tuyo, te prestamos, juega, o había relaciones de otro tipo con Guaraní Libertad? Nosotros siempre tratamos de mantener relaciones cordiales con todos los equipos, ahora no hay ningún problema. No es tampoco que se hayan roto las relaciones, no, solamente que no vamos a realizar más ese tipo de operaciones con el Club Guaraní, porque evidentemente no tenemos la seguridad de que se van a respetar otra vez, nada más que eso. Bueno, Alfio Díaz, ¿dónde va? No sabemos todavía, vamos a ver ahora, hay que esperar que venga el técnico, charlar, vemos qué vamos a hacer y ver si se puede transferir, si puede jugar en algún equipo acá de la liga, lo hará, o si no, veremos hacer un préstamo al extranjero. Richard Alfredo Aguilar continúa en Olimpia, Richard está para continuar, Roque Santa Cruz, ¿cuándo va a ser presentado en Libertad? Y no sabemos nada todavía, vamos a esperar el 31 y ahí veremos qué es lo que se define. No, incluso cuando estaba hablando con Requín Márquez nos dijo que si no pagaba la deuda que tenía Olimpia, que cumple, nos dijo Cardona, estaba en el interés de usted, Alfredo Aguilar.
Sí, estamos buscando, nosotros vamos a necesitar seguramente un arquero, pero como te digo, nosotros no vamos a hablar con ningún jugador que tenga contrato vigente con algún club. Siempre esperamos que ellos arreglen y que ellos queden libres y después finiquitamos la operación. Lo de Jan fue solo trascendido, ¿no? Hola. Lo de Jan fue trascendido, rumores nada más. Nada, yo te dije esto al comienzo, jamás nosotros hablamos, no sé de dónde sacaron. ¿Y alguien pudo haber acercado alguna intención en Libertad o no? No de la directiva por lo menos. No, está bien, yo no digo la directiva. Alguien que le haya dicho al propio Horacio Cartes, mirá, ¿qué te parece? Hablé, ¿es posible o no? Yo creo que no, porque si no, no hubiese comentado. Nosotros nos reunimos permanentemente y no hizo ningún comentario al respecto. Está bien. ¿La pretemporada en Vingaguazú cuándo arranca? El día 9, Arturo. ¿El 9 hasta el 20? 21. ¿Y en qué momento Libertad anuncia oficialmente la nueva incorporación, incluyendo a Roque? Y en la medida que se vayan dando, lo ideal sería tener finiquitado antes de viajar a Vingaguazú, ¿verdad? Eso sería lo ideal. Pero muchas veces no es posible. Y en la medida que se vayan concretando, lo vamos a ir haciendo. Bueno, y antes de cerrar esta charla, doctor, cedido por Libertad a otros equipos, ¿quiénes son ahora, lo último? Lo que cedimos, no lo que todo cedimos, lo que de momento no hay van a ceder, jugadores que van a ceder a otros equipos. No, hay muchos que va a sacar una lista seguramente el profesor Garnero y ahí vamos a ver qué posibilidad hay de que jueguen en otro equipo, ¿verdad? Y es que quieren, ¿verdad? Porque muchas veces el problema del salario es un tema que hay clubes que nos piden, pero nosotros le decimos ok, pero muchas veces no pueden arreglar el salario que ganan en Libertad en otros equipos y entonces el jugador opta por quedarse nomás en el club, ¿verdad? Está bien. Chao, doctor Rubén Di Torre. Muchísimas gracias, doctor. Arturo, que no guste. Gracias, doctor Rubén Di Torre, presidente de Libertad. La Kendo Classic, tu compañera batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo hace que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota 289.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Inviertan bienes raíces en la urbanización Latania de Campo 9. La ciudad con más desarrollo industrial del Paraguay. Urbanización Latania, una zona exclusiva para tener tu negocio casa propia. Frente a la terminal de Unibus, a una cuadra de la ruta 2, kilómetro 211. Consultas al 0972-182-020. Latania, bienes raíces. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Este verano, disfruta con protección tus días bajo el sol, fortalece tu sistema inmune con Apelsin Cedel a tu cuerpo. La protección necesaria, cuidale todos los días con Apelsin, de venta libre en farmacias, calidad Fabasa. Asismed nuevamente te acompaña en la ciudad de San Bernardino, sobre la avenida Luis Bache y Bicentenario, frente al Club Nacional, con servicios de atención médica, ambulancia, primeros auxilios, curaciones, suturas, estudios PCR y detención de antígenos. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. Barta, la batería líder de Europa está en Paraguay. Barta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta, en las mejores casas de acumuladores del país. Los amigazos son un verdadero show y te hacen la vida más fácil. Ellos saben lo que te conviene, por eso siempre te recomiendan el lavarropas Tokio Cecilia con el pacto de confianza Inigeo. Personal presenta la 10ª rifa social Sonidos de la Tierra el 14 de enero. Gana un Volkswagen Gol, 0 kilómetros, motos, bicicletas, dinero en efectivo y muchos premios más. Hay 40 fabulosos premios. Compra tu cupón por solo 10.000 guaraníes. Cuando hay música, la historia cambia. Hoy es un día para disfrutar, saludar y abrazar, disfrutar y compartir. Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. Farmacias Catedral y Castavoz. Te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido al C27 7000. Escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional educando con innovación, calidez humana. Informes al 0986-100-680 en las redes sociales como Colegio Iberoamericano o ingresa a ibero.edu.py. Las emociones están a flor de piel con un nuevo año que se acerca y vos puedes ser feliz ganador de una de las 4 motos eléctricas que sorteamos el 31 de diciembre por tus compras a partir de 100.000 guaraníes. Canjea tus cupones en el Club M o balcones de Informes. Entérate más en mariscal.com.py. Shopping Mariscal, la emoción de las fiestas vuelve al barrio.
Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio, cuenta con toda la seguridad, confiabilidad, garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, visítanos en Aviadores del Chaco 2980, comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en redes como Recovery Paraguay. Bahía, club de Oscar Ruiz, ¿no? Así es, Bahía. No, cuando le dice Jorge Víctor Pancho, busca un club, es fuerte. Anda a arreglar vos, le dice. Nosotros no queremos nada, pero sí, entre comillas, se ahorra lo que le pagan. Sí. Y pueden llevar otro jugador. El problema es que cuando vos te acostumbras a plata, como lo dijo el propio Oscar Ruiz, y cumplen, por eso dice, me tengo que presentar, dice. No es nada fácil para Oscar Ruiz. Sí, porque el jugador quiere jugar, pero si es que va por jugar nomás y no asegura el salario, claro, va a ser una complicación económica después, porque en otro mercado como el argentino, Banfield es el que más cerca está, no paga esa plata. No va a pagar, y encima capaz tenga problemas hasta para cobrar después, lo que tiene que pensar bien. Diga usted de cuánto gana. Sí, varios jugadores salieron de Argentina sin cobrar varios meses, por ejemplo. Esa es la complicación del mercado argentino. ¿Cuánto gana, Arturo? ¿Quién sabe la gente del monto? No, yo no voy a decir el monto. Porque yo voy a decir el monto, le digo, no vaya a hacer barriga fría. Yo no tengo por qué decir el monto de Oscar Ruiz. Digo que no paga, más bien no va a pagar. Acá no van a pagar. No, acá, no. Pueden pagar a un Jan. Sí, entiéndase lo que yo estoy diciendo. Pero no le van a pagar ese dinero, aunque es menos lo que va a ganar Jan, a Oscar. No es por Oscar propiamente dicho. El mercado no da. El mercado no da. ¿Por qué no va a nacional Rodrigo Muñoz? Por la plata. No sé si se puede decir. Sí, el Víctor es más ¿cómo se dice? Ustedes lo que son esos, los millennials. Sí, directo te dice. Y sí, yo hubiera dicho, no tiene el presupuesto, no alcanza el presupuesto. Pero los millennials te dicen por la plata. Porque es correcto. No va a gastar más de lo que tenés. No va a gastar más. Y Rodrigo Muñoz es un arquero que está para más. Entonces, si vos le ofreces ese dinerillo con Uribe Menche, te está diciendo no. Y ustedes saben, ya le dije cuánto, ¿verdad? Sí, sí. Entonces no, por ese dinero no va a Nacional. Salvo que, como dijo, ¿quién es que dijo que puede haber premio después? Jorge Mendoza, para Jorge compensar. Mendoza, si se puede, sí. Salvo que Nacional, y ahí sí retiro lo que digo, haga una excepción. Porque yo sé que uno o dos jugadores sale de presupuesto porque hay una persona que paga. Eso yo me hago cargo. Y siempre fue el Nacional así. Desde que ese señor dejó la presidencia. Diría que colabora con el club. Entonces dice, déjame a mí, es una excepción. Pasó con Justo Villar. Ya volvemos. Volvió Shell, volvió a cargar la calidad de sus combustibles más avanzados, Shell V-Power Nafta y Shell V-Power Diesel con la nueva tecnología Dynaflex, que reduce la fricción, permite remover hasta el 80% de los residuos acumulados en el motor Shell. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, urbanización Jardines de Aterá, con empedrados, servicios básicos en puerta, posesión inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Repelentes base, larga duración o fórmula que te protege por mucho más tiempo. Seguridad por 12 horas, libre de los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Síguenos en redes sociales o ingresa a basebase.com.py. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, represente, distribuye Globo y sea. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empezá a fiestear. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores, alquileres, maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. De teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Manejar más confortable y seguro es posible con un polarizado nano cerámico Santec americano importado por Erimark. Y con tu tarjeta de crédito Itaú tenés 20% de descuento y 10% en audio hasta el 31 de diciembre. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Vamos a poner otra la entrevista de Miguel Cardona. Si no vamos a hablar de Olimpia, me preguntan. Y decir que el programa arranca 11:30 y que habló 40 minutos Miguel Cardona. Ponelo así, el programa arranca 11:30. Y habló Miguel Cardona 40 minutos. No sé si vos sabés que esto se llama Fútbol a lo Grande, que es Radio Monumental de 80M, 107.9 FM Ciudad del Este.
El ingeniero Cricioni está, el que está diciendo. Y decirle al ingeniero Cricioni, eres ya un ingeniero, o vos no sabes que este programa arranca a 11:30. Y si vos, Cricioni, estabas escuchando otra radio, es tu problema, no es nuestro problema. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juega local y súmate al equipo Carga Supra 95 Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapateros Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor Husqvarna, el poder de la transformación. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y Chau Resaca. Equípate para el verano con Electroban. Tenemos el calor bajo control. Congelador Electrolux de 200 litros en cuota de tan solo 279.000 guaraníes. Y por si fuera poco, en esta compra participas del sorteo de una camioneta 0 kilómetros. Ingresa a electroban.com.py. La audiencia se renueva, Arturo. Y bueno, ingeniero, pero lo que tenés que renovar es vos, no es la audiencia. Sí, tenés razón. En Toyota Chesea nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llamado, envían WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta y arreglos de huellas de seguridad, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado, estructurado, telefonía IP, CCTV Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a informosanri.com.py. Sanri S.A. Asociata Sol de América a partir del 2022 con precios mensuales, juvenil, 30.000 guaraníes activo, 50.000 guaraníes familiar, 120.000 guaraníes, comunicate al 370-712 o seguinos en redes como @soldeamerica.py. Sol de América, tu club del verano. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Vamos a compensar los dichos que no pudieron ser emitidos hoy. Muchísimas gracias por los auspiciantes que nos comprenden, porque el tema de Cardona. Duró 40 minutos, pero aparte de lo charlado con el presidente Oliver. Yo quiero dar un mensaje al pueblo. ¿Cómo no? Vamos por eso primero. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo quisiera dar de todas maneras contar caso por caso. Yo tengo un mensaje al pueblo. Sé de la ansiedad que estuvieron pasando. Y disculpen el silencio. Pero en la etapa de negociaciones, lo mejor es el silencio. Hasta tener resueltos los problemas. El escenario en que nos encontrábamos, es que debíamos 9 mesas de jugadores. Y con esa deuda es muy difícil, muy complicado negociar. Estamos como club en una posición institucional muy débil. Nos encontramos con contratos muy malos para el club y deudas muy complicadas. En ese escenario, el Olimpia corría una amenaza seria. Tenía amenaza, había una amenaza de que fuga jugador, un desbande. Y otros tratando de sacar provecho, ¿verdad? Cuando es normal esto, cuando le ven a alguien débil, trata de sacar provecho. Pero con mucha conversación, fuimos encontrando puntos de encuentro entre ambas partes, donde se buscó un equilibrio de la mejor manera posible, atendiendo que tenemos un presupuesto ajustado. Sufrimos muchos todos con la situación que nos encontramos, pero flexibilizando un poco ambas partes, hemos arreglado y cumplido con los que van a continuar. Con algunos hemos cerrado inclusive hasta diciembre. Con otros solo nos queda un mes pendiente, o sea, noviembre. ¿Y cómo se buscó esto? Se buscó mediante una mezcla. Algunos fueron con bonos, otros bonos y efectivos, y otros efectivos solos. Y los que aceptaron bonos, yo tengo un compromiso de ir recomprándoles a esos jugadores, y hay que agradecerles mucho como club. Pero no había otro camino que hacer esto. Este era el renacer del Olimpia. Ahora el club va a empezar a andar. Lo anterior era inviable. Nuestro plan en breve es empezar a pagar mes a mes los salarios. Así en enero vamos a ir pagando enero, más los porcentajes los pendientes que quedan algunos con 2 meses. Otros se cerró hasta diciembre.
hasta diciembre. Se ha hecho un trabajo uno a uno, explicándole la situación por la que atraviesa el club. Y bueno, algunos jugadores han colaborado más y otros menos, pero con todo lo que nos interesa que continúen, se va arreglando. Esa es la única verdad. Trabajamos por objetivos, Arturo. Primero, a reestructurar la parte financiera y bancaria, que solo entre noviembre y diciembre tendríamos 4 millones de dólares. Lo hemos hecho. Segundo, ponernos al día con los jugadores. Debíamos 9 meses atrás. Eran cerca de 6.300.000 y lo estamos haciendo. Se está terminando. Algunos han aceptado bonos, otros estamos cerrando, otros hoy están cobrando. Y hemos definido, Arturo, un nuevo plantel con un presupuesto que va a rondar los $500.000 por mes. También la estructura administrativa, nos encontramos que debíamos 3 meses. Se le pagó octubre, noviembre, aguinaldo, están al día. Toda la estructura administrativa y jugadores en Guaraní interiores que cobraron en la isla, en Paraguay, en Villeta. Inclusive encontramos situación que debíamos renta en algún tema, y esto hemos puesto al día también hoy. Se ha solucionado eso. Entonces, para lograr esto hemos hecho un gran esfuerzo financiero entre varios olimpistas. Para lograr todo esto hemos hecho un gran esfuerzo financiero, Arturo, entre varios olimpistas. Y hasta empresas olimpistas han colaborado. Siempre dije que esa es la masa olimpista, hace la fuerza y no depender de una sola persona. Esa es la fuerza que tiene el Olimpia. Esa es la fuerza que emociona y compromete, Arturo. Entonces, acá yo quiero decir, en Olimpia algo muy importante que quiero que quede claro, ¿verdad? Nuestro plan, o sea, la única verdad que Olimpia decidirá con aquellos que tengan contratos vigentes, quienes les sigue interesando que continúen y quienes no. Y sobre eso se trabaja y cumple, y se cumple. Aquí hubo mucho ruido, pero al final es que Olimpia decide quién le sigue interesando y quién no. Ahí Olimpia cumple y paga porque tiene contrato. Así que yo le tengo que decir que hay muchos, este es el escenario que nos encontramos, le podemos decir que hoy estamos con un Olimpia diferente, se ha pagado, se han cumplido y hoy están cobrando los jugadores. Cuando yo le dije en tal fecha van a cobrar, desde que entré, fueron cobrando. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. En la portería primero tenemos a Aguilar, Alfredo, hoy está cobrando Alfredo, se lo va a poner al día, octubre. Olveira, que era una situación que se iba, Olveira le hemos comprado a Gastón Olveira. Hemos comprado el 50% de su pase. Eso es un arquero, hoy vamos a tener 2 arqueros. A la derecha va a quedar Tucu Salazar, que es un jugador que nos interesa mucho. Bueno, de central, Antolina Alcaraz, que ha hecho realmente un tema a simplificar. Fue el primero que aceptó, entendió la situación del club y ha aceptado continuar con nosotros con un año más, con una reducción salarial. Y después queda Saúl, Luis Cáceres, Zárate y Jorge Arias, que retorna. Y a la izquierda Tatito Torres, con quien hemos acordado todo. Mateo Gamarra, le hemos comprado el 100% del pase de Mateo Gamarra. Hoy el 100% del pase de Mateo Gamarra es del club. En el medio va a estar Richard, que hoy está cobrando. Orsusa, que continúa. Quintana, Adelio, Marcos Gómez. Por derecha le vamos a tener a Fernando Cardoso, a Pepa Brizuela y a Teodoro Arce. Por izquierda, Ramón Sosa, Peralta y Santi Vera, Santiago Vera, que está jugando en Argentina. Y adelante, bueno, Erlich, Pollo, Walter, Diego Duarte, Camacho y Paiva, que está retornando. Ese es el equipo que hoy nosotros estamos cerrando, ¿verdad? Otálvaro, ciclo cerrado en Olimpia. Otálvaro, ciclo cerrado en Olimpia. Y ahí quédate, a Otálvaro se le debe, se fue, a eso iba, Miguel. Bueno, nos seguís, le decís vos como presidente del club, tenemos esta deuda, ¿cómo acordaste con él? Se está acordando, no se está terminando, entonces estamos acordando con él. Bueno. Se está acordando. Estamos hablando, hoy en conversaciones, todo el acuerdo, la idea es llegar a un acuerdo económico con él. El caso de Alex Silva, que intimó a Olimpia, creo que es la palabra intimó, porque envió una nota vía FIFA, Confederación, arriba de medio millón de dólares. Él no continúa. La verdad que así como están las cosas, el tema de Alex Silva lo vamos a estudiar muy bien.
Nosotros quisimos ir por la buena, pero no hicimos el camino por las malas, ¿verdad? Vamos a cumplir y ojalá que siga su camino. Pero hasta ahora le estamos buscando una solución, hablando con el representante, pero no estamos encontrando puntos de encuentro. No estamos encontrando. Quiere decir que se va. No estamos. Nosotros, cuando se da ese tipo de situaciones, es muy difícil de continuar. Cuando intima un club así es muy difícil. Y hablé con él, hablamos, pero bueno, es muy difícil. Cuando uno encuentra con eso a los 3 días para haber seguido una intimación, la verdad que es una situación complicada, pero bueno, nunca uno agota el diálogo de la comunicación, de la conversación, pero hoy por hoy no encontramos el ánimo necesario para que continúen ambas partes trabajando. ¿Hablaste con Ale? ¿Fuiste vos mismo, mano a mano, como se dice? Hablé con el mano a mano, bueno. Hablé con su representante, y bueno, es también una situación, él decía que se le veía mucho, le dije que íbamos a encontrar un plan de pago, no encontramos plan de pago, bueno, esto intimó. ¿Te dolió cuando intimó? Me dolió, me molestó. ¿Y vos le preguntaste por qué lo hizo? No, ella entendí su posición, él decía que tenía que lograr todo, y que hacía muy difícil y tal cosa, entonces encontramos una situación muy difícil. Y en este tipo de cosas yo creo que siempre hay que conversar, que seguir conversando maduramente, que tratar de buscar un punto de encuentro. Yo no estaba en una posición ya evidentemente tomada antes de mi conversación, y estaba con un plan de salida, ¿verdad? Por lo menos ese tema así, entonces vamos a ver qué pasa, vamos a seguir conversando, digamos, hay gente que yo le decía que va a seguir conversando y ver qué termina. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Roque Santa Cruz. ¿Fue una intención tuya? ¿Se sabe que va a Libertad? ¿Tuviste una plática con él o sabías que se iba? Y mira, desde que entré siempre cumplí con ella. Siempre en fecha, en la cosa, y consultabas a ver. Día 16 cobraban, día 20 cobraron. Ahora otra vez están cobrando. O sea, yo le hice una oferta seria y responsable a Roque. Bueno, en el último me enteré después de la tele, ¿verdad? Donde ya dijo que iba a retirarse en el Olimpia. Es importante también aclarar, Roque puso una muy buena predisposición. Hoy el club no tiene pendientes con él. Ya llegamos a un acuerdo del tema de plan de pagos sobre este tema, y ya quedamos en un instrumento financiero acordado. Hoy el Olimpia no tiene pendientes. Y él tiene una oferta y elegirá dónde terminar su carrera. Así es simple, Arturo. Yo ya te digo, nosotros hemos hecho una oferta seria, lo que puede hacer es que él elegirá dónde terminar su carrera. Así de simple. Y hoy el club no tiene pendientes contra que tiene un tema, un instrumento acordado, un contrato donde él va a ir cobrando. Olimpia pagará a Roque Santa Cruz, se firmó documento, es de palabra, ¿cómo es? Todo firmado. Todo firmado. Todo firmado. Bueno, nos siguen en Olimpia Otálvaro, Ale Silva, Roque, Willy Mendieta. No siguen en Olimpia. Ya hemos acordado de una manera buena y acordada, la verdad que yo tengo que también hablar, hay jugadores que hemos acordado de una forma muy buena entre las partes, donde yo quiero destacar ¿verdad? Que han aceptado, algunos que no entienden, igual hemos encontrado una salida pacífica y acordada. Una gran persona, un gran elitista hemos acordado. Estamos con Chelo Estigarribia también cerrando hoy, y Agustín Ale tampoco no continuará en el Olimpia. Chelo Estigarribia se va, Agustín Ale también. Sí. ¿Queda alguien que no pregunté del plantel que ya no está? Jordan Santa Cruz se fue. Jordan está todavía así, a préstamo, estamos acordando un tema a préstamo. Estamos con esto, y bueno, ya les dije lo que van a venir del equipo, pero ahora yo te quiero decir algo, Arturo. Nosotros, con toda esta estructuración que hemos hecho, nuestro presupuesto va a estar en el orden de $480,000. Que es un presupuesto que nos pusimos como objetivo. Y un tema muy importante también. Nosotros teníamos un promedio de cerca de 29 años de edad. Con este plantel nuevo, nuestro promedio da 24,6 años de edad. O sea, estamos apostando también a una renovación del plantel prudente, dejando gente con experiencia en los lugares que el Olimpia considera estratégicos. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Antonio, una persona que fue el primero que aprobó, aceptó sin problemas esto. Dijo, yo estoy y firme, estoy de acuerdo. Camacho, que teníamos una gran deuda con él. Lo honesto que tanto se habló en las redes, esto fue una decisión mía. Yo le tengo mucha fe. Este año no estuvo bien físicamente.
Yo tengo un compromiso de él de que en una buena pretemporada se pondrá a punto y será el Camacho que tanta alegría ya no. Y para mí es un olimpista de raza. Además, es siempre muy positivo para el grupo. Es el primero que está dispuesto a entender y ayudarle aquí. Así lo hizo antes, cuando tengo el tema de los pagarés, de su deuda que se tenía con él. Ahora otra vez aceptó los bonos y una reducción salarial. Y me dijo, confío en usted, presidente. Y como olimpista quiero terminar mi carrera en el Olimpia. Y para mí eso vale mucho, Arturo. Están todos, hoy están cobrando. Todos los que y estamos poniendo. A diciembre algunos jugadores y otro va a quedar con un mes, Arturo. Eso es un club que era inviable. Hoy el Olimpia va a empezar a andar. Y ahora, así como estamos haciendo, iremos todo detrás de las demandas. Y con esta masa societaria lo conseguiremos. Hay muchas demandas que tenés que soportar. ¿Es así? Muchísimas. Así, muchas demandas que vamos a comportar. Así como teníamos un plantel que debíamos 9 meses, y hoy estamos reestructurando todo, Arturo. Teníamos deuda bancaria, $4 millones entre noviembre y diciembre, se ha reestructurado todo. Teníamos la parte administrativa, se le debía salario a la pobre gente de noviembre, diciembre, octubre, y hemos cumplido con todos. Hemos hecho una Navidad muy feliz. El 24 cobraron todos ellos. Todos los meses juntos. Ese es el Olimpia que nosotros queremos. Un Olimpia que cumple. Y un Olimpia que mi plan es en enero empezar a pagar enero y un porcentaje de estos 1 o 2 meses que quedaron pendientes a cada jugador. Los que están a diciembre obviamente van a cobrar enero. Pero mi plan es eso y no voy a parar hasta conseguir eso. Nosotros tenemos que tener un club ordenado. Con solo este plantel que estamos haciendo, te digo, un promedio de 24 años, nuestro presupuesto quedó en $480,000. Hemos bajado $220,000 por mes. Da $2.640,000 al año. Eso hace un club viable. Encontraste todo muy reprolijo para ser protocolarmente correcto en la expresión. Y fíjate, ¿qué te puedo decir? Sí. Hoy el Olimpia está en otra situación. ¿Dinero adelantado estás cobrando de sponsor? Y tiene un caso, en 2 casos sí, en un año y otro 2 años adelantados. No tenemos alternativa de lo que estamos haciendo. Entonces, entendiendo la situación, le explicamos todo el plan, cuál es el plan, hacia dónde queremos llevar, cómo se ordenó la parte financiera, cuál es el plan viable para terminar con el tema de los jugadores. Y cuando uno ve que es viable, que es alcanzable, entonces todos quieren ayudar. Y eso es lo que se ha hecho, Arturo. Entendiendo que estamos cerca, han ayudado. 480,000 el presupuesto mensual. 400 es de plantel de primera. De plantel de primera. ¿Esto incluye cuerpo técnico, no, Miguel? No, el cuerpo técnico aparte. Con un cuerpo técnico fortalecido, con Paolo Rosso, con Claudio Morel Rodríguez. Estamos armando un super plantel. Un super cuerpo técnico. Cáceres, Pablo Rosso, Claudio Morel Rodríguez, lo que están Paco. ¿Cómo hiciste en el caso de Sosa? Hoy está cobrando Ramón Sosa. Hoy está cobrando. ¿Y la deuda que se tiene con...? Y ese es un tema que estamos conversando y no estamos encontrando ya puntos de encuentro con él. Todavía no estamos encontrando los puntos de encuentro de acá. ¿Con Ramón? Con Ramón, sí, con su representante. ¿Y qué haces ahí, Miguel? ¿Cómo haces? Y conversar y ir viendo hasta dónde podemos, a qué punto de encuentro podemos aceptar las partes. Hoy te pregunto, ¿vos crees que 50 y 50 caso de Ramón Sosa? Sí, así es luego. Así es. Ramón es el 50% de la Olimpia. Y otro que no figura es Hugo Fernández, que sigue en Defensa y Justicia. Sigue en Defensa, pero tiene 6 meses más de contrato. Entonces, creemos oportuno que con esta cantidad de jugadores que tenemos en estos puestos, es mejor que él siga creciendo y trabajando en Defensa y Justicia. En junio vence un préstamo y le dan un acuerdo y en junio vuelva. Con esto ya estamos 35 jugadores. Estamos mucho, ¿verdad? La verdad que así como está, vamos mucho. ¿Cómo es el caso puntual de Richard Ortiz? ¿Sigue en Olimpia? También hoy está. Sigue en Olimpia, hoy está cobrando. Fútbol a lo grande. Monumental. 1080 AM. Es lo que señalaba una nota muy extensa con Miguel Cardona, presidente del Olimpia. Además, hasta decirle que en el extra parte de lo charlado, hablado nuevamente con relación a lo que ocurre en Olimpia, ¿verdad? Ya tiene la lista completa, jugadores que se quedan. Están los que siguen y los que no. Sí, y los que desea Olimpia contar con ellos. Muy bien, enseguida llegamos alta, ¿verdad? Nos vamos, gracias. Hasta el extra. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. La audiencia y fútbol a lo grande.
El pacto que no se puede romper. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Hace 11 años, tomamos el compromiso de mantenerte informado, con un estilo diferente de hacer AM, con un equipo enorme que todos los días se pone como objetivo contarte la actualidad minuto a minuto. Cambiaron muchas cosas, pero la esencia Monumental no cambió, nos transformó. Gracias a tu preferencia, 11 años monumentales. Monumental 1080M es Radio Futuro. Última hora, lee la verdad. Interfisa Banco, nuevo horario de atención de 8 a 14 horas. Presentan Solo Noticias, 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 35 grados. El Ministerio de Salud confirmó este lunes los primeros 3 casos de la variante Omicron del COVID-19 en Paraguay. Se trata de 3 viajeros que retornaron al país desde Cancún, México. Fue la directora de Vigilancia de la Salud, Sandra Irala, la encargada de informar sobre el registro de los primeros 3 casos de la variante en Paraguay. Los afectados son jóvenes de 18 años de edad quienes se encontraban de vacaciones en Cancún, México. Además, las autoridades sanitarias señalaron que en el entorno cercano ya van surgiendo contagios. Por su parte, la directora del Laboratorio Central del Ministerio de Salud, Carolina Aquino, indicó que actualmente se están analizando otros 46 posibles casos, todos del entorno familiar. Los compatriotas que quedaron varados